¿Sabes qué, chicas? Me siento Para el tan feliz cabello, porque para la mañana es mi peli. cumpleaños Para la y lo vamos a depilación festejar como en definitiva. PR. Lo vamos a festejar como PR en mi cumpleaños. Ya tienen dinero entonces para hacer los detalles. Vamos a disfrutarlo. Mi cumpleaños es mañana y están invitadas todas las chicas. En la piñata vamos a tener los billetes de 100. En la piñata. Si quieres, donde hay la sede para tu cumpleaños, puede ser acá con la Oye, piscina. Meli. Allá voy, lo hago en su casa. Nadie me va a dañar ese día. Mañana mi cumple, nadie lo va a dañar, así que... Meli, vengo con toda la gana de... viniste encendida hoy. Viniste Super Saiyajin. Y mira cómo ando. En la piscina puede ser cumpleaños. Cerrando así. Y ese cambio de look. Y ese cambio de look. Viniste Super Saiyajin. Hoy está Super Saiyajin, Meli. ¿En qué te Oye, inspiras? ay, esos cambios de look. Melissa, ¿te pusiste de acuerdo con siempre Murciélago o ha qué? sido rubiecilla, querido. Saiyajin. Melissa, ¿por qué tu voto no fue para Sebastián? Así nomás te la voy a dejar. Así nomás te la voy a dejar. O sea, tanto que defiendes un punto que yo también defiendo. Yo también defiendo Te voy a tu punto de explicar vista. por qué mi voto ¿Por no fue qué para no Sebastián? nominaste a Sebastián? Cállese, infeliz. Porque no se Cállese, paga infeliz. con la misma moneda. No me venga con esa excusa porque usted sabe que no Exacto, es. mire, vea, mi voto no fue para Sebastián por Nada. lo siguiente. Así como usted ¿Por qué no frontal. hagas así? ¿Por qué? ¿Por qué no nominas a Sebastián? La Mi próxima voto gala lo no fue nomina. para Sebastián Tranquilo. por Mi lo voto es siguiente. Cállese, infeliz, que estoy hablando yo. Mi voto no fue para Sebastián por lo siguiente. Primero, porque es colombiano. Segundo, porque Sebastián está jugando al formato, que no sabe ligar y es un pendejo. Eso no es problema mío. ¡Que arda Troya! Por nuestro amor. Ya, Miguel, ya quiero como que dejar ese tema. ¿Estás interesado en algún otro chico? ¿Por qué discutieron y por qué él dice que tú fuiste la gestora de esa discusión? ¿Y el anillo que me regalaste? No lo uso. La verdad que no sé. Y no quise hablar ni siquiera aquí en cámaras. El modus operandi, y yo tengo que decir que fui víctima de eso, de Andrés y de Mare, es dejar meter otra gente a la relación de ellos. Si ella piensa eso, es su pensamiento, ¿no? ella, todos. De hecho, honestamente, y se los voy a volver a repetir, lo que pasó con Mare no fue yo. Lo sabes, si algo sí me molestó fue tu actitud. O sea, ahorita dices, ya no somos amigas, pero antes sí decías que eras mi amiga. Quien tenía que sentarse a explicarte cada detalle, Mare, está pasando yo- esto, o sea, esto, yo, por si era acaso- él. A Mare le molesta y le parece incómodo que ustedes se besen delante de ella. Literalmente me voy a dar la tarea de conocer a todas las chicas de la casa. No estoy ahorita mismo seguro de qué quiero hacer o de qué siento. Yo le di la oportunidad de conocerme, pero él se lo perdió. Las personas cuando vienen a divertirse y no vienen a buscar una relación, pasa este tipo de situaciones. Sebastián lo noto con mucha disposición de estar en algo y algo serio. A mí me pasó con Sebastián fue que vi una actitud que no me gustó. Cuando hablo con él, que me doy la oportunidad, me doy cuenta que el tema de conversación es todo con Mare. Hola, Andreina. Oh, no, espérate. Yo voy a recrear un lindo momento. Es mucho sinvergüenza. Voy a recrear un lindo momento. Voy a recrear Andreina. No cambias. Andreina, No cambias, Sebastián. te voy a pedir este permiso, Andreina. Voy a pedirte este permiso. ¿Puedo recrear el momento incómodo que te hizo pasar Sebastián? Sin ser explícito. Sin ser explícito. ¿Puedo hacer esa parodia? ¿Lo puedo? Por favor, lo Ok. pedimos. Lo pedimos. Deja verme. Latinoamérica lo Vamos. espera. ¿Quién eres tú? Yo mismo voy a ser Sebas y voy a ser Andreina. Los dos personajes, qué talento. Los dos personajes en el mismo tiempo. Dale. A ver. Acción. Sebastián, Andreina va a estar así. Sebastián, Ok.
Más relajado, más relajado. Verá, mamacita, que... Mamacita. Mamacita, escúcheme una cosa, mamacita. Pues es Parcero. que, pues, parcerita, escúchame. No se escucha. Voy a subirle el volumen. Proyecta. Mamacita, lo que pasa es que, mire, cada vez que yo vengo acá a la casa, me gusta cómo mueves eso. Entonces, Andreina acá. Sebastián, si ves a los chicos allá están jugando, ¿qué te parece si vamos? Sebastián. No, parcerita, escúcheme, usted parece que no me está entendiendo. Usted se me va a quedar aquí, usted no se me va a ir para allá. Pero es que, Sebastián, allá están los chicos saltando la cuerda, vamos a saltar la cuerda. Mamacita, usted no me va a saltar nada, usted lo que va a saltar encima del resorte. No, encima del resorte. Ok. Encima del resorte. Mamacita, usted se queda aquí. Pero es que, Sebastián, mejor vamos a jugar con los chicos. ¿Qué te parece? Ellos son divertidos. No, mamacita, usted se me queda aquí. Sebastián, yo creo que tú eres buen tipo y por eso no haces clic con las chicas porque tienes una manera peculiar. ¿Qué? Peculiar. Tienes una manera peculiar. Vamos a jugar con los chicos, ándale. Mamacita, usted se queda aquí. Impresionante, es con mucho cariño. Es una parodia. Es con mucho cariño. No, yo tengo que decirle a Andreina que Una parodia. la aprecio, le tengo cariño y la verdad que espero que todo haya quedado saldado. Bueno, por favor. Saldado. Que se pagó. Habla, Yo ya hablé contigo. Yo no tengo ningún rencor con él. Yo no ¿Te soy gustó la así, parodia, pero, Andreina? pues, ¿Te gustó la parodia? Yo sé que lo otro no te gustó, pero la parodia. Hoy día me levanté feliz. Porque quiero conocer a más personas. Igual es mejor que esté sola porque acuérdese que acá si usted se enamora lo quieren sacar como le hicieron a Mariela. El efecto Mariela. Yo creo que es diferente. Yo soy Miss Lonely. Acá como que el que se enamora sola. pierde. La verdad es como lo que yo estoy notando. Si usted se enamora, si usted está bien, si a usted le gusta una persona, si usted quiere empezar a hacer el formato del programa, acá los compañeros hacen lo que sea por sacarlo. O sea, mire lo que están haciendo, lo que están intentando hacer. Que no se les haya dado es otra cosa, pero acá no hay que bajar la guardia. Mira, hay que ser como reales y leales, como tú dices. Pero pues, no, ya Miguel, ya quiero como que dejar ese tema a un lado, que el tiempo lo diga y que las situaciones se vayan dando. Sí, o si no puede ser Es que usted le presta demasiada importancia. Se pone como un plan, como que, ay, no sé, No, así todo chica. incómodo. No, pero sí se le vio gustaba a que Carla. sí, fluyó Yo siento que natural. le gustaba a Carla. Pero también al mismo tiempo, como dices tú, al día siguiente es como que ya no pasó nada. Se me pasó. Con Carla siento que si ella hubiera estado más tiempo acá, llegarían a algo, porque con ella lo miraba un poquito más tranquilo. Yo siento que no tanto porque cuando le preguntaban en Carla y todo eso, fácilmente pudo haber dicho, no, la verdad que yo con Carla, hablar de Carla, pero él la metía como una más con las que estaba conociendo. Me gusta un montón. Yo sabía que venía. Y pasa, Miguel. Vino Andrés. Y pasa, sabía. Andrés. ¿Y por qué sabía que yo Mi venía? papelito de vino Turquía. ¿Por qué sabía que yo venía? Porque yo lo sé No, todo. te acabo de ver la cara ahí. Sí, es bravo y peleando. Ah, ya se empezaron. Me encanta que sean unas chicas ordenadas ahora. Oye, ¿ya se hablan? ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Y con todo el Normal, tema? Rita Lecumberri. Era una broma. Normal, Rita ¿Qué Lecumberri. tema? Qué rápido Tú le sabes cuál No, con el tema Qué reto le Ah, con el tema de bandolera. de Sebastián. Ay, no. ¿Ustedes creen, ustedes qué piensan? O sea, él piensa que yo no tengo la capacidad. Eso es el nivel de educativo. O sea, digamos, con unas personas tú puedes hablar de esa manera. Conmigo no. Yo soy por niveles. Yo no me salto los pasos. Pero Es tú como vas a que- dejar que te coman viva.
como que me coman vivo. Yo comprendo con tu cualquier punto, por si acaso comentario lo que apoyo. quieres paz y eso, pero no te puedes dejar tampoco Voy a que saludar te a vayan Brian. por encima de ti. Tienes que pensar bien las cosas. Ya. ¿Cómo el? Bueno, imagínate, si todavía soy peligroso, si tú eres peligrosa, peor todavía. ¡Chale! Y ahora, a su madre. Pero me pidieron que te lo entregara, entonces. Hola, Marcela. A su madre. Sí. Quiero saberlo todo. El vampirito de Turquía. Murcielaguito. Es que ya evolucionó. Ya. Sí, Es la no, pero me evolución. encanta. Te queda bien el look. Gracias. No, pues es que lo de Sebastián me parece súper incorrecto que él La cosa es si te sentís cómoda ahorita. No, no me siento cómoda ¿Por porque qué? como normalizan esas actitudes y eso está como incorrecto. O sea, yo entiendo, como dije, las diferencias enriquecen, pero el respeto es como que nos une. Entonces es como que él, no sé, sigue en lo mismo, sigue hablando de esa manera. Él piensa que es un juego, cuando solo tendría que haber dicho, es como que, oye, sabes que ya no quiero seguir en ese problema, ¿sabes? Yo entiendo cómo tú eres, te comprendo, que me comprendan, ¿me entiendes? No que esté siguiendo como que, ay, es que sí, la capacidad y esto, y sigue la pullita, la pullita. Tipo como menospreciando tu inteligencia o algo por el estilo. Exacto, cuando no estamos hablando de cosas intelectuales, porque una cosa es tu nivel de inteligencia, lo que tú sepas, tu nivel de educación, es solo una palabra. Y como lo hacía Donday, no me parecía como si yo fuera una niñita. O sea, yo sí he hablado de esa manera, pero es como que cada quien tiene sus niveles. Yo no puedo, como que si él pretendía, no sé si agradar o pretenderme, que te diga de un mensaje así, es como que tú dices como que... Va a seguir con ese tema O sea, 2 ya con semanas, eso, tú por sabes eso yo cómo tengo es. esa conversación, porque con eso ya me di cuenta. Y con él Está hablando los de... chicos con los que yo quisiera conocer, porque Esto ahorita es Sandrina quiero contando conocerlos la a experiencia de todos. Sebastián. Y en la lista que yo quisiera conocerlos. A mí me gusta... Bueno, ahí les queda. Yo pensaba que era un tema nuevo, dice. No, déjame desmayar, déjame Ah, ya, desmayar. que se Ayúdame. comunique así, ya, Confianza, que esté confianza. pendiente de ti, que te hable de una manera correcta. Chicos, ¿por qué comen donde están los pobres? Sí, por favor. ¿Qué te digo? Yo ya estoy Andreina, no más, acostumbrada. por favor. Te pregunto porque quiero saber, ¿estás interesado en algún otro chico? Obvio, ahorita yo estoy abierta como que a conocer a todos. Obviamente sí hay unos en mi mente que yo digo como que, ay, mira qué lindo. Antes no los veía lindos y ahora es como que me llaman la atención. Más nada. Bueno, Si yo le les voy ocupa a decir poder, algo. puede él. No A ver. sé si puedan ver las imágenes de nuestra discusión. Objetivamente, No, de ley que sí la vamos a ver. Así que- Mira, igual ponen el video Claudia, como 40 segundos. Claudia, objetivamente, Cuéntanos. ¿por qué discutieron y por qué él dice que tú fuiste la gestora de esa discusión? Ajá. La protagonista. O sea, cool como amigo. ¿Les adelantó algo? Sí. ¿Sí qué? Quiero saber qué. Dime que se quiso Te quiso besar. Siento que no. Ah, pero ese es un cuento de siempre, ¿no? Creo que, Ah. Al menos que de un creo cambio que así. se besa a todas, es la fama que No creo. cogió acá en el poder del amor. Teodoro. ¿no? Bueno, Teodorito. ¿Estás escuchando, Teodorito, es un Teodoro. tremendo. Claro. No, pero yo O sea, no lo... sus encantos no yo- funcionaron pero yo te digo contigo. algo, yo no lo quise defender, No, pero da igual, si en lo que sí hay es esto, el hombre propone y la mujer Claro, es que dispone. El no hombre haya. puede... Baby, ¿qué pasó? Cuente. Sin rodeo. Pero igual no va a ser Obvio sí puede. Igual lo vamos a ver. Entonces esperen a verlo y luego No, discutimos. No, pero la cosa es Pero que mira, adelante. queremos escuchar las declaraciones. Sé spoiler, por Mira, favor. sé spoiler. yo creo y yo he determinado que tú eres una mujer bastante inteligente, o sea... Este man realmente siempre te soy yo. halaga para que caigas en el juego. Tienes la capacidad... ¿Cómo puede decir, ay, sí, lo voy a demostrar que soy inteligente? Mira, yo siento que tú tienes la capacidad de poder platicarnos. La mediana capacidad. No, tú la tienes para poder platicarnos de una Mediana, manera dijo. a gusta. Escucha, Claudia, cuéntanos. Cuéntanos. ¿Sabes por qué? Porque en el video que van a pasar solo vamos a ver 30 segundos. Exacto, o sea, cuéntanos qué pasó. Van a ver O sea, partes que simplemente no- como que unos parceros, tú llegas y nos dicen, ve, no vas a estoy este fin de semana con un parcero y no, ni eso por nos la puedes peleamos, preguntar como ahí que, como oye, maluco, ¿verdad? tuvimos un malentendido y tú nos dices, ay, lo ¿y cómo fue eso? Algo raro. Sí. Exacto. Me gustó algo que ella dijo, que es que tú dijiste, no quiero lastimar a nadie más. O sea, ese más da conciencia y es muy bacán. Es que ya es difícil estar ¿Sabes qué? O sea, confundido con dos también personas. los hombres y las mujeres pueden ser amigos. O sea, y no siempre todo, o sea, pueden haber conexiones cool que terminan en una amistad o que en su defecto terminan en un romance. Es independiente, eso pasa con el tiempo, incluso creo. Imagínate, de aquí a mañana diluvia el amor de un solo paso. Bueno, de aquí a mañana, aquí nomás podrá pasar en los próximos capítulos. Barbarroja.
Muere Teodoro, entra Barbarroja. Muere Teodoro, entra Barbarroja y ahí cambia el juego. Dice Sebastián, varias facetas. Sí, mira, Barbarroja está, ya, yo la veo saliendo ya. Ahí. Quiere salir, Teodoro no la deja. No me gusta Teodoro. ¿Por qué no? Está muy tranqui. No, mentira. De hecho, me gustaría hacer muchas cosas contigo, no solamente estar encerrada en esta casa. A mí también me gustaría hacer muchas cosas contigo. ¿Sí? ¿Cómo que? Vamos al cuarto. No, en serio, pero fuera ya de charla y de esta casa. Me gustaría, por ejemplo, ganarme un viaje e irme contigo. Bueno, pero eso no depende de nosotros. Si Obvio, dependiera, pues si dependiera de nosotros, pues ya te hubiera llevado. como que tengo mucho calor con esto. ¿Sí? Sí. Déjatelo. Te doy permiso de que te quedes así y mientras yo estoy acá. Acuérdate que hoy llega la nueva. Cualquiera, escúchame esto. Cualquiera puede ver. Solo tú puedes tocar. No me importa. A mí sí me importa. No quiero que nadie vea. ¿No quieres que nadie te... tampoco quieres tocar? No, pero en serio. Yo te lo digo en serio. Pero es para que tentar al diablo. No estoy tentando Se ni está nada. tentando al diablo. Ahí es cuando yo me empiezo a poner tóxica. Ah, ¿y qué de malo tiene tentar al diablo? Como que qué. Es como que todos vean ese bombo. Ese bombo es tuyo, pero todos lo pueden ver. Y solo tú puedes tomar agua de ese bombo. ¿Ah? Entonces, ¿Y si alguien nos llega y lo coge sin permiso? ya depende de ti reaccionar de esa manera, porque tú eres la dueña de ese bombo. Ah, pero si el pomo Yo- no se deja coger, Yo es diferente. soy el dueño de mi cuerpo. Por eso lo digo. Nadie va a venir a cogerme. Si el tarro no se deja coger, si tiene de pronto un, no sé qué, un dispositivo eléctrico que... Pero que yo esté así no significa que yo me vaya a dejar coger de nadie. Ah, bueno, entonces ojo pues. Entonces, yo puedo estar así, yo puedo estar así. Yo puedo estar como yo quiera. ¿Sí? Sí. Eso era cuando usted no me conocía. Y ahora que te conozco, Ya no puede hacer lo que le da la gana. no puedo hacer lo que me da la gana. No, me tiene que preguntar. Te tengo que preguntar. Ujú. A mí no me gusta pedir permiso. ¿Le gusta pedir perdón? No me gusta pedir permiso. Perdón, sí me gusta pedir perdón. Eso veo. Pero permiso, no me gusta pedir permiso. Tome agua mejor, no sé. Estás hablando. Tome agua mejor. Con que le gusta pedir perdón y no permiso. Yo soy de ese tipo de gente y yo le dije a usted que no se metiera conmigo porque yo era muy tóxica. ¿Y tú crees que a mí me interesa que seas tóxica? Que obviamente a nadie le gusta estar como tenso en la casa. Incluso te digo como que te estás tensa o algo, o sea, como que te vine a preguntar porque te vi que te fuiste, te saliste. O sea, te vine a preguntar porque, para que no estés así, pues. O sea, y ahorita, como tú dices, a mí también me molestó que lo cogieran a relajo porque en otras ocasiones no han cogido esas cosas a relajo. Pero es como que ya la gente quiere paz en la casa, entonces, ya, o sea, simplemente O pasa sea, yo página. también quiero paz. Pasa página y el tiempo te dará la razón. Cuando él tenga una posición así y él no quiere que lo cojan a relajo, ahí es donde tú vas a estar como que, ahora sí quieres que te tomen en serio, ¿no? ¿Me explico? Es como lo que yo siempre digo, o sea, a mí no me gusta Es que hay veces muchas me quieren- personas que aquí todo se lo toman a juego. Entonces después como que no lo toman en serio a las personas. ¿Sí me Yo sí me lo entiendes? tomo en serio, por eso tomé la distancia, porque pensé que me iba a pegar de nuevo, a peñiscar o algo así. No. ¿Hiciste algo malo? No he hecho nada malo, ¿tú hiciste algo malo? ¿No? Yo no he hecho nada malo. Y yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo también, entonces fue Y que hice algo entonces- malo. Entonces fue que me preguntas a mí. No, pero es que tú me dices que te voy a pegar o te voy a jalar el Es que cabello. igual me pegabas antes, así que... Pero ya no me hagas reír. Ya, porque ya relájate. Mentira, no estaba hablando con Andreina de lo que pasa con Miguel. Y pues nada, diciéndole que no le pare bolas. No. Pues es que ella me estaba diciendo como que no entendía qué pasaba con Miguel, que estaba con Gris, pero invitó a Claudia. Que ella pensó que pronto le iba a invitar a ella al viaje, pero después sale con eso, entonces que no lo entiende. Y yo la verdad, La única que no entiende nada es Andreina.
con eso te lo digo todo. Exactamente, yo también le dije algo así. Como que... Pues él no está por nada. Él solo quiere ser libre y hacer lo que quiere y ella quiere otra cosa y no están en la misma página, yo creo. Ya. Yo le aconsejé que no le hablara, que lo ignorara, que no le tirara indirectas, que simplemente lo ignorara y ya. Si tú le aconsejaste, le diste tu punto de vista y le diste tu consejo, depende de ella si lo toma o lo deja. Que haga lo que le dé la gana, que cada cual es libre de hacer lo que le dé la gana. Exacto. Tú puedes siempre dar un consejo y decir tu punto de vista de las cosas. Sino que ella sigue como ilusionada, ¿sí me entiendes? Eso es lo que pasa cuando uno se ilusiona. Con tal de que no me vayan a ilusionar a mí. Yo no quiero ilusionarte, yo quiero enamorarte. Lo estás logrando. Sí. Lo estás logrando. Yo no lo estoy logrando, yo lo voy a lograr. Okay. Nada. Mueve. ¿Qué? Nada, ya me cansé. Quiero mi anillo. ¿Y el anillo que me regalaste? No lo uso. ¿Por qué? Me trae recuerdos. ¿Buenos o malos? ¿Cómo? Me lo reservo. ¿Cómo? Me lo reservo. ¿Me vas a dar mi anillo? No. No la peles, en serio. No la peles. Me lo vas a perder. Me lo vas a perder y es mi anillo favorito, en serio. Lo tuve tu otro anillo durante un mes. Porque te lo ponías, eso no te lo vas a poner, dame. ¿Vos crees? ¿De qué te reí? Quiero mi anillo. ¿Cómo? Quiero mi anillo. Te ves bonita hoy. ¿Ah? Te ves bonita hoy. ¿Cómo? Gracias. Siempre estoy linda. Cuando me levanto, cuando me acuesto. En serio, a mí me gusta usar anillos. Mi mano se siente rara cuando no usa anillos. Dame mi anillo. Yo igual me sentía raro cuando no lo ocupaba, pero me acostumbré. ¿Qué cosa? Yo igual me sentía raro cuando no lo ocupaba pero me acostumbré. Bueno, pero yo no tengo nada más. Yo tenía ese, tú tenías el otro. Ahora tú me estás robando uno, dame. Ya vi que te estás llevando mejor con las chicas. ¿Ah? Ya vi que te estás llevando mejor con las chicas. Es que como yo soy malévola. ¿Cómo? Como soy malévola. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime tú que así me ponías. ¿Que yo qué? Dime tú que así me ponías. Dame menos. ¿Qué, un duelo de mirada? Me llevo bien con todo el mundo. ¿Qué? Me llevo bien con todo el mundo. ¿Cómo se siente? Increíble. ¿Estás más tranquila? Sí. ¿Estás más cómoda? Feliz, ya no me quiero ir. ¿Cómo? Feliz, ya no me quiero ir. En serio, ella llegó en la balacera. Ella llegó en la balacera. Ya es una patrona. Ya. No hagan preguntas. Estaba pasando lo de Andreina en No ese hagan momento. preguntas, no hagan preguntas si no están dispuestos a escuchar respuestas. No, nosotros tenemos la capacidad. No, ya estamos. No, simplemente, si a mí yo no soy de bandos, ni tengo amigas, ni nada. Yo en este punto del camino, yo solamente busco alianzas. ¿Ok? Alianzas. Esa es la palabra Cállate, de- infeliz, que no he terminado.
Cállate, Es lo mismo, desgraciado. pero es la alianza. Sinónimo de estrategia. Miren, Eres miren. mi alianza, Mira, no mi deja amiga. imitarte, antes que hable, deja imitarla así. Una tregua. Yo estaba sentado ahí. Treguas, alianzas estratégicas. También te veo más tranquilo con Don Dai, que no iban a ser amigos. No, es que yo le dije que lo iba a reconquistar. Oh, wow. Qué bueno. Suerte, éxitos. No, ya lo reconquisté. Ya es mi pana de vuelta. Qué bien. Después estoy bien con todos los chicos. Me parece muy bien. Sí, estoy Acuérdate que bien. el problema no eres tú. ¿Qué? 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 ¿Ah? Acuérdate que qué. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¿Ah? Repetilo, po. ¿Qué? Repetilo. ¿Qué? Repetilo. Repetilo. O sea, yo tengo que hacer las cosas cuando a ti te dé la gana, pero cuando yo quiero que repitas algo, no lo haces. ¿Qué quieres que Así no, responda? así no van las cosas. ¿Qué? No. No quiero que respondas nada, quiero que me des mi anillo. Ay, mira. Esta me gusta más. Qué tierno. ¿Mm? Sí. Pero eso lo tengo yo también. ¿Sí? Yo lo tengo en la otra. ¿Y esta acá no la tenés? Exclusivamente. No, esa era exclusivamente para ti. Sí, fue un bonito día. ¿Y esa para qué? ¿Ah? Pero este ponételo acá, po, para que no se sienta tan raro. Cállate. No es justo. Dios mío. Lo vas a perder. Vas a ver que lo vas a perder. ¿Qué? Lo vas a perder. Mira, no lo tienes ni puesto. Dámelo. Lo vas a perder. No lo voy a perder. Sí, lo vas a perder. No, Vas a ver que sí. no. Pobre de ti que lo pierdas, te juro. Es mi anillo favorito. No lo voy a perder. Pobre de ti. O si tú declaras Para mí, que Shirley haya es así. disposición, Es realmente. dominante con deseo que alguien llegue y la domine. Por eso que ella Eso es lo se que le comporta así gusta, claro. como es, así, Que la que no ponga en lo su lugar de vez en escucho, cuando. lo Es pone en que su lugar. a Ella quiere que un man llegue. Escúchame, Don Dai. A Dime. nadie, bueno, por lo menos hablo por mí y por ella. A nosotros no nos gusta un hombre que uno haga lo que le dé la gana con él, que tú lo cojas y lo muevas y, vente para aquí, vente pa'. No, o sea, que Lo que tenga quiere es que venga su y te- seguridad, que tenga su porte, Venga y te que pega si una oiga que no, lonada de no. cabello y ta. No, no así, Ok. pero o sea, que no se deje manipular por ti, ni No, que no, uno haga lo se que le dé trata la gana de con eso, se ellos. trata de que una Eso persona aburre, eso Cómplice, aburre. defienda su Por individualidad. ejemplo, ya. Andrés te A mí me aburrió en aburre. 3 días. En 3 No, días era pero lo fue mismo. por otra situación. ¿Por no cuál? Pero di el aburrimiento, ¿Cuál? pues. Pero ya lo dije. ¿Qué te aburrió, porque- Andrés? ¿Qué te aburrió de Andrés? porque Siempre el era mismo chiste. Siempre el mismo tema. De ¿Cuál es el Mare. mismo tema? ¿Cuál es el Hablando tema? de Mare siempre. Todo el tiempo hablaba de ella. Sí, me entonces me vengo, canso. no. O sea, hablábamos de dos O sea, te estaba besando y decía, me acuerdo de Mare. Era hablando de cosas de ella o temas que él no estaba de acuerdo y yo lo escuchaba y le O daba sea, mi consejo. no cambiaba de pero tema. Ya. En serio, yo pensé que no Igual hablaban muy de eso. lento, me aburro, no, yo necesito... Ecuador es rápido. Si cuando, No es que cuando, velocidad, sino que cuando Ecuador chispa, andaba como por que mí, energía. me cogía así, Ecuador. Si se ve bien, me lo quedo este. Dámele allá. Lo voy a pensar. Che, tu madre. Lo voy a pensar. ¿Qué le vas a pensar? Lo voy a Me pensar. estás robando un anillo. No te estoy robando un anillo porque yo te lo Estás pedí, vos me lo diste. robándomelo. Entonces, nunca te como dije, vos me lo diste, "Toma, te agarré lo yo quiero dar, decidí, tomé quédatelo". la gran idea de Jamás te irme. dije, toma, quédatelo. Está bien que te lo estás quedando sin mi consentimiento. No. Ajá. Bueno, ni modo que me denuncien acá en Turquía por un anillo. Anillo robado. Pasa eso. Pasa eso. No me des nada. ¿Qué? No me des nada. No lo necesito. Vamos a estar gigantes. Me suena, no lo sé, Rick, siento que... Ya sabía. yo ya Lo vas a sabía, cuidar. Ya te conozco. ¿Sí? Cuídalo también. Fíjate si te hace. ¿Ves, chiquitito? Lo vas a perder. Porque no te hace. Eres loco.
No te hace, no te queda. ¿Qué dice? No, cuando decís no te queda en mi ciudad es como que no te queda, así. Ah, ya. Y yo digo no te haces porque no te está haciendo. No te entra. Sí me hace. Sí me entra. ¿Sí te entró? ¿Qué pasa, Don Dai? Que es que igual no ha habido una propuesta formal de relación. Ahí está. Comenzaste la hueva. ¿Ah? O sea, ¿cuándo veremos? Pronto viene, yo ¿Cuándo tengo esperanza. tendremos el honor? El momento llegará. Soy una persona muy creativa, ¿no se han dado cuenta? Ese día no puede ser un día cualquiera. Ya No le puede ser dijimos cualquiera, a ella es que verdad. esta semana nos esperábamos que lo ibas a hacer. ¿Será el día de tu cumpleaños? Yo le dije, yo siento que esta semana puede ser. O sea, yo te diría, tu cumpleaños esta semana, ¿no? Mañana. Sí, mañana. Un buen regalo para ti de vida. Es dármelo. Claro. Es decir, voy a intentarlo definitivamente con Elizabeth. Sí. O sea, ¿qué pasa? Ponerle título. Es darme un regalo el día de mi cumpleaños. Es ponerle título, realmente, a lo que ustedes tienen. Ajá. Es eso. Es más, ya sale, sino que obviamente, pues, por mi forma de ser, yo digo, no, ella todavía no sabe que es mi novia. ¿Con Miguel? No, pero es que ya, porque ¿La ya. extrañas, Shirley? ¿Extrañas a Mare? Se puso personal. Sí, hay que cambiar, Sí, sí. No se tienen que tirar entre Se ustedes, rió. no quiero. Eso, ¿qué? Ay, no, Pipi, miércoles esto se está ¿Eres poniendo gay? bueno. Ya, espérense hasta que yo regreso. Ah, sí, bastante. ¿Eres gay? ¿Por qué él piensa que soy gay? Te gustan los hombres. ¿Por qué te dicen Golden Nugget? ¿Me darías otra vez? ¿Por qué te dicen Teodoro? ¿Por qué me estoy quedando calvo? ¿Besaste aparte de Andrea, María, alguien más? ¿Por qué? Pero ¿por qué la tiras larga? Porque A quiero ver, saber. a ver, ¿Cómo te fue en el viaje? ¿Cómo? Ay, sí, todos queremos saber Sí. de eso y usted no quiere hablar del tema. Cuente, parce, o cuente, sea. ¿cómo hubo pelea? No voy a hablar del viaje hasta que vean las imágenes. Ay, no, No, no. parce, pero hablé. Ay, Dale, Claudia, esto o sea. esto quedará entre nosotros. Esto quedará entre nosotros. Tú me escribiste. Y 11 ¿En el países. viaje o antes del viaje? O sea, ya no estás interesada en ni Renier y Jorge. No. ¿No? ¿Y te interesa en alguien más, no? ¿De qué te reí? Por Dios santa. No. Después del viaje. Me cayó muy bien. ¿Qué percepción tiene De lo que no me Miguel? caía ni bien ni mal, ahora me cae bien. Ok. ¿Volverías a ir a otro viaje con él? Sí. Como que estoy un poco confundido, ¿me entiendes? Pero no confundido por las grandes personas que son Mare y Andrea. Por esa parte no, estoy completamente que son mujeres distintas, con diferente personalidad totalmente. Pero no, o sea, es como que yo lo veo así, mira, estoy conociendo a la Andrea y al principio ya todos me trataron porque me fui de cabeza de uno. Entonces también yo le pregunto cosas a Andrea porque me intriga saber también sus reacciones. Mare, Miguel y Andrés tuvieron un problema. No por eso voy a tener un mal concepto de Miguel, que después del viaje a mí me cae muy bien. ¿Y qué piensas de Sebas entonces? ¿Me ¿Por qué entiendes? dejaste Entonces, hubo una actitud que no me gustó de él, concretamente. la actitud y los comentarios? En el juego. ¿Sumaron? No los comentarios, porque yo no No sabía. sumaron. Ponte lo de Andreína, los comentarios. No, tan eso fue ya inteligentes ahora que se estando mandó. aquí. Claro, pero yo no los escuché, entonces eso no es algo que a mí me haya, Estoy esperando. que haya definido mi concepto. Siempre necesito una persona que tenga la cabeza Que mucho te más... ayude a guiarte. Sí, más, o sea, es como que cuando yo tenga duda de algo le pregunte y me diga la manera más sabia. Una mujer con decisión. Cuando madures me avisas. No, estás poniendo una pared. Dejas de Ese lavar es el del, problema, ¿no? dejas de Deja- lavar del deja la- cerebro la Sí, otra. no, nadie me está diciendo nada. Sí, No, sí. no. Sí, yo sé que yo lo he visto. No sabes. Madura. No, madura. El amor. ¿Por qué me bajas la mirada? Tienes que me. ¡Ay, ¡Ya perdiste! No he bajado nada. Una simple fantasía. ¡Perdiste! Baby, porque mira, por mi formación actoral, la mitigación de tabúes ha sido una de mis principales enseñanzas. Y a nivel tabú, el sexo es uno de los grandes tabúes de la sociedad en general. Ahorita, 1, 2, 3. A ver. ¿Color favorito de Mare?
1, púrpura 2, o lila. 3. Es más alta. Pero tienen que contestar los dos a la misma vez. Por los tacones. A ver, ¿qué prefieren? ¿Una película o la fiesta? 1, 2, 3. Película. A ver. ¿Cuál es la cita favorita de Andrés? Helado. ¿Piquito También o la beso sé. de 3 segundos? 1, 2, 3. Beso de 3 segundos. A ver. ¿Se quieren o se aman? 1. No, espérate. Ahorita mismo, ¿se quieren o se odian? 1, 2, 3. No odiamos. A ver. ¿Y ya pues cuántos segundos? Pues? No, la verdad que Ya ya pasó, pasó, pero ya. ya. A ver, va una para que Porque contesten a la misma me vez. siento intimidado. Va. ¿Cuándo se dieron un beso por última vez? 1, 2, 3. Ayer. ¿Quieren besarse? ¿Quieren besarse? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No. Esa. Es que están tan conectados. La verdad que no sé. ¿De qué? Como que... ¿Qué te pasa? Déjame hablar. Y no quise hablar ni siquiera aquí en cámaras. Luego hablamos, no sé. Luego hablamos entonces. No entiendo. No, es que yo no es que no entiendas. Es que la verdad que... Ay, qué están las cosas. Ya. Hablamos luego. Chao. Tu carne de ofendidito. ¡Pisaosa! Dile tú, mojigata, dile tú, mojigata. ¡Ojigata! No, Renier sabe que no es mojigata, ¿sí o qué, Renier? No, no sé qué es mojigata. ¿Qué es mojigata? ¿Qué es eso? ¿En serio que no sabe? Ya escuché varias veces. Creo que es Mojigata. Una player, una jugadora. No, el mojigata es lo que él dice, porque es como que Ya pones sé, reggaetón, haces todos los pasos a vivir y por haber. ¿Y qué dice reggaetón? ¿Qué dicen unas canciones de reggaetón? Que te palto, Que te lo palto, que no sé qué, que te lo Entonces, quiero, tate. Ya, entonces tú vienes y dices las palabras así, en otro Lo iba a decir, contexto, como el man lo dijo en su momento, Y así, ay, y no. tú dices, no, me vengo. Yo en la gala lo dije, ¿qué pasaría si a la mujer que tratan así es tu hermana? Entonces, sabemos que podemos ser personas que somos así, pero tenemos que tener el tino para poder hablarle de esa forma a una mujer, en especial a una mujer. Quizás un hombre lo puede aguantar, pero no una mujer. Yo estoy de lado y opino de que fueron malas, súper malas sus intenciones. ¿Por qué? Sé admitir y listo. ¿Por qué esa cara, mi querido Teodoro? Teodoro, ¿qué información trajiste? En verdad, ninguna así importante. Nosotros tampoco. Si el día de mañana Shirley llega y se levanta, por decir, se levanta y dice, wow. Soñé contigo. Qué lindos momentos los que vivía con Jay Alejandro, con Jorge. Me di cuenta que te extraño. Exacto, me di cuenta que te extraño, que realmente puedes tener la posibilidad de aprender muchas cosas, que no eres tan maduro, que yo no me esperaba eso. ¿Sabes qué, Jay Alejandro? Intentémoslo. Que ahora ya tienen las canas. ¿Qué le dirías tú? Tú vas a hacer. ¿Qué le dirías tú? Dime que le dirías no, ya no es tarde. No, déjalo contestar a él. A ver. Ella tuvo la oportunidad y creo que tuvo más tiempo, más que suficiente tiempo para conocerme. Bueno, y quizás. la verdad, pues yo me estoy dando ahora la oportunidad de conocer a otras chicas. Hay cosas que se tienen que conversar. Tal vez por tu lado sientas que ya no tienes que conversar nada más. Pero creo que después... Bebé, yo todo se lo he dicho ya. Súper claro. O sea, no hay break. Para ti, ella Yo siento que ambas tienen sentimientos por mí, pero no es que están para mí. ¿Qué pasa si de aquí a mañana la man y dicen, bueno, este man
le aguanté una semana y me sigue diciendo esto de que conozca. ¿Qué pasa si de verdad las manes se abren así? Se te revelan así El como que ya no van a estar. sentimiento no era tan fuerte como para querer quedarse Ah, contigo y y las tú manes piensas tienen que la te culpa. van a estar esperando toda la vida. Yo no estoy pidiendo que me esperen, eso es lo que estoy haciendo énfasis a cada rato. Yo a ninguna de las dos les pido que Te me apuesto esperen. lo que sea, Miguelito, que te va a picar el Justin Hilton cuando pase eso. Y si me llega a picar, me llegará a picar, Te pero va a lo que picar. voy. Es más, la vas a ver a las manes ya en otro rollo y tú... Prefiero eso que apresurarme a empezar a tener algo con alguna de las dos. No, y es que, ¿sabes qué? Que no funcione. Cuando pase eso, vas a tocar la puerta de nuevo. Yo creo que él está jugando el reality de una forma... es más, yo lo puedo... No lo quiero declarar porque quiero ganar yo el reality, pero se me está complicando poder ganar el reality, ya que él es el único representante de un país y obviamente sabemos que nosotros apoyamos lo nuestro cuando estamos en esta situación y siento que pues literal no estamos como que en la misma balanza. Me quedo tranquilo por un lado porque sé que siempre quedo segundo. Quiero conocer a más personas, pero ya, o sea, por favor, manden a otros niños. Me mandan a Miguel, me mandan a Andrés, que ya tienen pareja, me mandan a Jorge, que está con Melissa. Jorge, conmigo. ¿Contigo? Jorge conmigo. Tú estás bien. Jorge con Amiga, Shirley. estás bien. Jorge con Shirley. Uy, sí, no sé. Siguieron. Bueno, y se miraron, se rieron. Entonces, ¿qué? ¿Estaban al bus? Ni sabía. Pues como en la gala anterior habían quedado como mal o qué. Me pareció a mí. O sea, es como que se pelean en discusiones, pero se ríen. Yo presiento que Jorge no está soltando. Obvio no. Y pues Shirley, como está sola, pues obviamente tampoco le va a hacer no le hace el feo, sino que es linda, pero tú sabes, uno de los dos se puede confundir. Yo creo que acá el confundido es Jorge. Como yo. Como tú, amiga, date cuenta. No, yo solo sé que ya dejar las cosas claras, porque ellos ya han tenido sus conversaciones y él sigue y sigue y sigue. Yo no le he tenido. ¡Que arda Troya! Por nuestro amor. El modus operandi, y yo tengo que decir que fui víctima de eso, de Andrés y de Mare, es dejar meter otra gente a la relación de ellos. Si ella piensa eso, es su pensamiento, ¿no? Ella, todo. De hecho, honestamente, y se los voy a volver a repetir, lo que pasó con Mare no fue yo. Lo sabes, y algo sí me molestó fue tu actitud. O sea, ahorita dices, ya no somos amigas, pero antes sí decías que eras mi amiga. Quien tenía que sentarse a explicarte cada detalle, Mare, está pasando esto, era él. A Mare le molesta y le parece incómodo que ustedes se besen delante de ella. Literalmente me voy a dar la tarea de conocer a todas las chicas de la casa. No estoy ahorita mismo seguro de qué quiero hacer o de qué siento. Yo le di la oportunidad de conocerme, pero él se lo perdió. Las personas cuando vienen a divertirse y no vienen a buscar una relación, pasa este tipo de situaciones. Sebastián lo noto con mucha disposición de estar en algo y algo serio. A mí me pasó con Sebastián fue que vi una actitud que no me gustó. Cuando hablo con él, que me doy la oportunidad, me doy cuenta que el tema de conversación es todo con Mare. Andreina estaba jugando con su amiga, creo que era con Carla, no recuerdo bien con quién era que estaba jugando. Estaban así. Estaba acá Andreina y tú estabas mirando a Andreina. Tú sabes los videos que vemos. Y este marica estaba acá, tú eres Miguel y yo soy Gris. Y Miguel estaba mirando a Andreina. Estaba mirando. Así, la miras. Estaba mirando. Y Gris hace esto.
Así, mira. Oye, yo lo vi eso. Yo lo vi. ¿Tú sabes de qué video estamos hablando? Yo lo vi. mirando el juego. Porque estaba... Es como, brother. Sí. Es lo que dijimos. Estaba sentado. ¿Te acuerdas el jueguito? ¿Te acuerdas el jueguito? mirando el ¿Te juego. acuerdas? Brother, mira, si una cosa nosotros a veces nos olvidamos que hay cámaras. Te lo digo porque créeme que cuando hubo Eso fue muy obvio, weón. cuando hubo el juego de las manos, créeme que yo no sé en qué momento después los fanáticos sacan el pedazo y se ve como yo a Elizabeth miraba como... Claro, la mirada. Yo decía me así. acuerdo, la mirada de onda era Yo así, como que no quería, pero yo estaba viendo que hubiese querido ser... Es así la parada de donde hay. Yo estaba así. Y me rascaba la cabeza y yo decía así... Como que saca la cabeza, ¿verdad? No, es que los hombros los tienen bastante arriba. Pero a veces se tira así. ¿eh? Claro, No, pero es como que... Es cuando Es como yo, ese día... Cuando habla calle. Ese día yo con Shirley, weón, en la cara de estúpido cuando me cogió las manos. Yo no podía con eso, es que... así. Pero bueno, videos así, el que está explicando es el que Gris te coge así. Y te gira la cara, weón. Yo creo que producción nos puede ayudar con ese video, parce. Mira fue muy obvio. Fue muy obvio, weón. Sí. Y te lo hizo muy sutil, ¿no? Como Yo que ni siquiera me di cuenta de eso. Pero es que ella estaba sentada y vos estabas A ver, parada. y No, viendo él el estaba video- sentado y ella parada. Entonces es como que él estaba mirando allá y ella le hizo así. Eso, ¿no? Pero a ver, ya va acá, no te diste cuenta. No te diste No, no cuenta. me di Y cuenta en después realidad. que lo viste afuera, Después que lo vi afuera, en realidad... ¿qué dijiste? Pienso que es algo normal. Simplemente estaba mirando hacia allá, estaba viendo el juego y... No Simplemente. pensé que... No Sí, pienso pero- todavía... Simplemente. Todavía pienso que Gris no lo hizo con esa intención de que no... Si lo la, hiciera. si la persona Claro que que sabes. estuviera jugando fuera otra persona, ni te hubiera interesado. Si estuvieras jugando yo con Andrés, tú... No, si hubiese visto para ver qué haces. Sí. Es más, tú un día me dijiste así, mira la reacción que tuve cuando Andreina habló de esto. La de... Ah, no, pero eso fue en la última gala, la que salió, que fue como que ella estaba diciendo un poco de cosas que obviamente me estaban poniendo en una posición como que yo era el malo, el que le había ilusionado todo esto, y yo estaba en mi cara era como que, ¡ah! ¿En serio dijiste eso? Como que, pero normal, esas son reacciones, como tú dices, son naturales, pero en esta, sí, o sea, yo no pienso O sea Gris que lo haya no hecho todas por tus eso. reacciones son naturales. La mayoría sí. Yo creo que todas las reacciones son naturales. Nadie está esperando de que cómo uno sabe lo que Ya va has a decir vuelto. la otra persona. Ya veo que te empiezas a juntar un poquito con Mari y estás de vuelta, ¿eh? No, Digo, A ver, el man ustedes me sabe están que si está preguntando de a mí, vuelta... ustedes me están preguntando a mí, pero yo quiero a alguien que esté en la misma posición que yo. Ven Ah, acá. cierto, ven acá, ven acá. ven Acá, acá. bigote broche, ven acá. Vamos a hablar del man si no está. Dale. Este huepato no coge a Andrea. Le da 3 vueltas. Porque estábamos hablando de eso con Andrea. Le diste ¿Qué te 3 dice vueltas. Andrea? A ver, Además de, Andrea, brother, Que a usted le importa un c***, que usted es un bobo que y saboso ahí ella nada por más. una parte, yo digo, aplaudo las respuestas que da, pero siento que no son del todo sinceras. No, yo Obviamente siento tiene sí. que haber algo de incomodidad en el fondo. Yo siento que Hay una sí. incomodidad de ley. O sea, ¿quién me coge a mí, me vacila 3 días y después... Mira, claro que ella... No, Incomodidad. Donday, espérate, Andrea lo dijo muy claro, Andrés. Dijo, ella sabía desde Está un principio que... ¿Por qué? Porque el modus operandi, y yo tengo que decir que fui víctima de eso, de Andrés y de Mare, es dejar meter otra gente a la relación de ¿Que ellos. tú crees que ellos siguen haciendo eso? No. No sé. No sé, me ha convencido. A mí también me Ya, convenció. tan rápido. No, me ha Y, convencido. créeme que te lo traigo a Jorge y también está convencido. Muy Mira. huevones. Incluso a quién más puedo traerte a ver. Ay, Mira. muy huevones. Lo hablamos. Mira, Andrés, lo hablamos y Andrea lo aceptó y tú lo sabes. Que todos sabemos que te metiste con Andrea porque en esa época estabas en que todos me odian. Dice Andrea que te salvó porque tú ibas para afuera. Sí. Bueno, Por sí. parte, tú sabes que O sí. sea, si ella piensa eso, es su No es pensamiento, ¿no? ella, todos. De hecho, y para que no se malinterprete, no me metí con ella para salvarme. Te ayudó. Pero de que me ayudó, me ayudó. Y incluso, no me lo ha podemos dicho, tapar- incluso me lo ha dicho en el programa, me dijo, te ayudé y también como lo ayudé a Don Daime. ¿Vas a volver con Mare? No creo. No sé, no. O sea, es como No que... creo, a no sé. No Es sabe. que, No es que creo, a no sé, sé, es hay que una no, diferencia. no sé, la verdad, no sé. Ok, Honestamente sí, no sí, sé. No sé. Yo veo que regresas con ¿Y ella. la vuelta con Andrea? Ya no con Andrea, ya la sepultó 3 metros bajo ¿La tierra. vuelta con Andrea? Ya Andrea no le da. Brother, eso yo creo que cuando nosotros en la vuelta que estamos, nosotros palpamos eso sin que nos esté diciendo ya es ahora, que tú vengas y digas, no, no es así. Es tu palabra, obviamente, con
con la nuestra, pero lo que se ve es eso. No, sí, es que de hecho yo hablé con Andrés y le dije, incluso estuve conversando con Elizabeth hoy día porque supongo como su mejor amiga también se preocupa. Entonces le dije, al principio yo me fui muy de cabeza por una persona, incluso hasta los chicos me dijeron de que yo me había ido así ciegamente y de cabeza por una persona. Entonces en esta ocasión estoy dándome mi tiempo y mi espacio y también se lo había compartido a Andrea de que esto iba a ser así. Tú sabes que la percepción de ese irse de cabeza sugirió que era show. Lo que pasó con Mare la primera semana, ¿ves? Los chicos dicen que ambas no están siendo del todo sinceras. ¿Qué ambas? Ustedes dos, tú Andrea y tú Mare. Vos estás por otro tema. ¡Vos no me agarres! Yo he sido 100% sincera. Pase lo que haya pasado, igual se portaron como la panza. O sea, punto. No, es que el tema aquí Y yo es no que- sufrí, ni lloré, ni pasé. O sea, aquí Melissa es testigo No, de, ella sí de le muchas incomoda. cosas. A mí me dolió. sí Un le da día yo salí rabia, así a celos, comprar una hasta yo se cerveza lo he llorando. dicho. Melissa me Igual, encontró en el que no pasillo. O supera. sea, ellos, Eso. la verdad es que Yo ustedes se se lo he dicho, revolcaron como con el que, sufrimiento de amiga, otra persona. valora, Así que te lo que pasa con quiere, ustedes, te da mira, en su cara. yo me lavo las manos. De hecho, honestamente, y se los voy a volver a repetir, lo que pasó con Mare no fue show. Yo no te voy a negar. Yo soy de armar alianzas estratégicas o de sí o de no, y ya uno va mirando y analizando quién es quién. Y en esa época a mí no me importó si lo hacía o no, porque yo de todas maneras iba a votar por él. Simplemente también me lo comentaron y eso fue lo que yo dije. Yo no estaba ahí, ¿no? Yo igual voy a votar No, por tú él. no. O sea que Sí, porque no me entiendo vale lo que pase entre ustedes. Resulta que el man cambió Por eso fue que no de la votaron noche por a la él. mañana. Por eso no lo sacamos. Que ya está más dócil o que ya está más Yo no tengo integrado. ningún lío. Yo que creo ya que yo no está- también estoy mucho más tranquila en todo el aspecto de la palabra, pero sí, y si Andrea lo sabe, si algo sí me molestó fue tu actitud. O sea, ahorita dices, ya no somos amigas, pero antes sí decías que eras mi amiga. Yo no y dije que luego- no éramos amigas. Yo lo único Ah, que les pero voy a antes sí decir es lo decías que eras mi siguiente. amiga. Yo no dije que no Va, yo éramos lo único amigas que les voy a ahora. decir es lo siguiente. Porque Mare Lo es mi somos. amiga, está grabado, te puedo mostrar Es que el programa claro, donde dice, claro, Mare es yo mi lo único amiga, que de dije tu fue boca. que no éramos mejores Y amigas. eso no tiene nada Yo que no ver, dije igual que no tiene éramos que existir amigas. empatía y respeto, así no sea tu mejor amiga. Ya, Empatía pero y yo no lo respeto. hice por Y te ti, lo yo lo dije hice fuera por del mí, programa. porque yo quería hacerlo y porque él ya no tenía Pero nada está contigo. bien, Y él no, me pero dijo, está bien. y él me dijo, vamos a conocernos. Yo no le voy a decir Pero que no. está bien, hazlo, pero Claro. por lo menos ven, habla y Sí, yo exprésale entendí a la tu otra punto, persona yo entendí tu punto, tus que tú sentimientos querías que para yo que la otra hablara. persona esté clara, porque yo estuve mal, o sea, literalmente tú hiciste hacer Igual también él era el Me que vale tenía una que pija ser. Bueno, que yo piense veo lo que que siente Andrés esta es motivo de mucha discordia. yo no tengo ningún él era el problema, que a mí me tenía ha que demostrado sentarse mucho. Entonces contigo, usted porque él ya estaba sabe cómo contigo. son Tienes las cosas. razón, Si tienes usted ya razón. sabe cómo son Espérate, las cosas, Melissa, dejamos espérate. Andrés, o lo Igual sacamos. tienes razón de que sí, yo me pude haber Pónganse sentado de contigo a acuerdo en algo. explicarte, pero quien te debía a ti explicaciones no era yo, era él. Los Yo dos. no te debía nada de explicación. Si por mí yo no te debía decir, no hablo con Andrés nada. Yo te podía negar todo. Quien tenía que sentarse a explicarte cada detalle, Mare, está pasando yo- esto, o sea, esto. yo- Era yo- él. yo quiero decir algo, yo no te en debía. absoluto. Yo me pero pongo en los estoy hablando zapatos del de tema Mare. particular de Claro, ti. no, yo lo entiendo, yo O lo sea, yo entiendo. no estoy a él no es que lo salvo ni digo nada. o Mira, sea, yo me pongo tus Mare de un zapatos y día al obviamente lo que le pasó a Mare, obviamente le entiendo, es como que, uy, chocante también lo porque le duele. No, y para empezar, Es que, bebé, y pues tú por lo ella menos lo fueron decía, 2 semanas, pero no desde fue el un primer día. día en el que yo Pero- estuve en el programa, es que ella nunca había tenido una respuesta. O sea, que ella nunca había tenido Pero una escúchame, respuesta. o sea, sí, o sea, obviamente si tú lloras y te sientes mal y todo lo que pasa, yo lo entiendo porque es chocante, o sea, te entiendo. Pero también el que tenía que haber hablado claro era él. Yo no estoy diciendo Porque lo yo contrario. igual estaba Porque- confundida, yo igual estaba en un limbo. Porque Yo ya él, estoy, él era pero el eso es lo que me tenía tenías que estar decir, contigo y porque me decirte decías, las no, cosas solo como amigos, son. solo amigos y amigos no confundido eran. de la Amigos, semana. claro, éramos Hay amigos, un Mare. montón, ahí no me O da. sea, pero Éramos no amigos. tenías- no Somos tenías amigos, intenciones siempre solo de fuimos amigos, ¿me ¿Cuál es el entiendes? punto? El Siempre punto para fuimos mí amigos. es que yo sé que él tenía que hablar conmigo y lo sé, está clarísimo, pero aquí yo estoy hablando con Andrea, particularmente el tema de Andrea. No, yo Que yo era no como que, creo. ¿qué onda? ¿Qué pasa? Por lo menos si él no lo hacía, siendo los dos que estaban involucrados y en este momento ella también teniendo la responsabilidad de estar involucrada en eso, viéndome cómo yo estaba, porque yo lo tomaba muy fresca al comienzo, hasta que ya comenzaron a pasar cosas que dije, man, ¿me están viendo la cara de p o qué? O sea, yo tengo cara de cojuda para ver si me la limpio y me la vuelvo a poner. O sea, O sea, eso porque sí no Igual creo que si ya ya lo tienes que pasaban hablar, cosas que yo simplemente decía- que hubo ese deseo y Sí ya la está. tienes, pero tal vez no eres. Es que sí, No, yo, no, ahí yo no creo, mira, yo Te no juro creo que que no yo soy. hubiera tenido que decirle Y algo encima porque todo el igual tiempo yo que no soy hablaban, amiga. encima todo el tiempo que hablaban, casi que siempre hablaban de mí. Lo estoy viendo ahora en los programas y digo,
Man, no todo tienen otro el tema de tema de conversación. conversación con él era tú. Bueno, yo creo que Por a eso todas. Conózcanse hablando de otras cosas, no hablando de mí. Ese es el problema. Me Aquí el que tiene que incluyo. aclarar los sentimientos A encontrados todas, es Andrés. a Él es el que todas. tiene que aclarar. Ah, bueno, Andrés ya fue, entonces que se vaya. No, estoy de acuerdo contigo. A todas nos ha faltado responsabilidad afectiva. A todas. Lo que pasa es que él habló conmigo Diálogo claro y y yo conversación. sabía su Y posición, nosotros ¿me dejamos entiendes? que eso Simplemente pase, que porque no nadie tenemos quiere un salir con pare. Andrés o lo No votamos. está bien. Mira, Hay que estar dejamos que eso unidas, pase se porque lo no vale. ponemos un Parecida, pare. patrón. No puedes tener un tema de conversación ni conocer a alguien hablando de su ex. No puedes. Calles infeliz. No puedes. De repente no fue la manera más correcta de lo que yo lo hice. No fue la mejor manera, de repente dio asco, ¿me entendés? Pero aún así estaba yo también velando por mi bienestar. Entonces, Exacto, por eso es que yo me exacto. siento, por eso es Por que tu yo siento, felicidad. por eso es que yo siento que lo hice bien, ¿me entendés? Porque yo hice las cosas para sentirme bien, para estar tranquilo. A Mare le molesta y le parece incómodo que ustedes se besen delante de ella. Claro, y Parce, tiene pues sentido. Y tiene simplemente pues, parce, ¿qué nos cuesta? Nos Y estoy vamos de para un acuerdo, rincón estoy de donde no acuerdo. incomodemos a nadie y ya como lo que hace Gris cuando está con Miguel, pues es muy incómodo para Andreina Exacto. venir y tal. Y yo siempre Ya de se lo acuerdo, lleva y y de ya. acuerdo, y de acuerdo. Igual Full de considero, acuerdo. perdón, pido la Es palabra. que literalmente, Si por hubiese por sabido, último, no lo hubiera hecho. por Chicas, último pero yo a te ver. digo, pasar 2 semanas, creo que una es semana, mejor- un día, uno del otro. Yo estaba bien, teniendo un buen ambiente, mi actitud totalmente distinta y pasa esto No con soy Andrea, es celosa, como pero no se loco, metan déjenme con lo estar que en es paz. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te sentiste primero en pensar en la posibilidad de abandonar la Casa del Poder del Amor? Yo me esperaba realmente ser el nominado. Ya venía con mi chocolatito preparado ahí. Y es más, yo creía que me iba a ir de la casa porque veía a una Andreina muy fuerte en votos. Por suerte, estoy muy contento de que me salvó San Miguel acá. Tengo un cuadro ahí de Laura en el cuarto. Y no, bien, realmente gratamente sorprendido, no por haberme salvado yo, sino por los votos de Mariela, que me dio muchísimas Estaba esperanzas. muy poco de diferencia Claro, y está- estaba a está que nada regresa ya. de acercarse a regresar y volver a la Casa del Poder del Amor. ¿Cómo te sientes también con esa posibilidad? Re contento y es así un motivo como para meterle más fuerzas a lo que sea, a las redes sociales, al equipo acá, para con las chicas. Y bueno, y es una razón que me motiva mucho a continuar con todo, porque lo veo bastante Lo probable. ves como posible, ahora sí, como muy cercano. Correcto, y esta semana como que empecé a poner más onda en las redes, también pidiendo al público en general. ¿Le que están la apoyando? voten. ¿Ustedes también? Sí. Sí, Están siempre. ayudando a los Yo le dije chicos. yo le dije a Alejandro que de verdad quiero... es más, yo me lancé a cuidarlo, no sé por qué se fueron encima de él. Y bueno, se quedó. Yo le dije, mira, ya la semana que viene puede regresar, así que está saldada esa deuda. Ya desde la semana... Claro. Hablando de eso, ¿cómo vieron esa estrategia de votar por Alejandro? No sé, de verdad, las chicas zumbaban otros nombres hasta que, ¡pum!, todos Alejandro. En teoría yo pensé que iba a salir o Renier o Sebastián. Claro, uno de los dos porque eran Y los no que hubo- querían blindar. Era como que, quieren blindar a uno porque parecía que unas querían votar a Renier y otras querían votar a Sebastián. Entonces, al final no tuvo ni un voto Sebastián y todos se fueron. Ni un voto Renier tampoco. Y lo del Porque voto... estaba blindado. Claro, estaba blindado. Bienvenido al poder del amor. Ay, Andrés. Pero con Belisa te comentó algo del por qué pensaron también en Belisa me votar habló por ti. Ajá. hace rato. Ella decía que me había votado porque decía que ya quería dar la posibilidad de ir por mi amor, digamos, de ir por ella y como que también me veía como que muy noble para estar en un ambiente acá que está como que muy caldeado y ese tipo de cosas. Aunque personalmente yo veo la manera más práctica e ideal para continuar, digamos, la historia. Conociéndose, claro. Claro, continuar la historia yo también creo que es que Mariela pueda regresar, o sea, esperar que Mariela regrese. Yo creo que es la manera más práctica actualmente de que continúe. Y con los resultados que se están dando parece que sí va a Fueron regresar. como, no sé, 1000 y pico Sí, de votos yo nada más pensé de que ganó, pero diferencia. O sea, de- fue Sí, me hizo pensar de que una ganó. cosa Ajá. de nada, la verdad. Sí, me como emocioné 9000 mucho y también algo de de saber que Mariela
tendrá alguna posibilidad. Eso obviamente depende del público. Hay que recordarle en www.elpoderdelamor.tv que si quieren a Mariela de regreso, que sigan votando. Si es que te sales hoy día, ponte un chico te invitó hoy día al cine, mañana te invitó a comerte algo y el día siguiente te invitó a, En la vida real, pues, a la pero acá playa. estamos contra el tiempo. Pero por eso te digo, Claro. o sea, estás poniendo un caso hipotético. imaginario de la vida real. Y entre esas 3 salidas viene otro chico que te parece muy lindo y te dice, oye, ¿no quieres ir a comer? ¿Te vas a comer? En la vida real, sí. Otro de los votos que vimos fue el de Austin. Austin es, creo, la primera vez que sale tu nombre. Me bautizaron. ¿Cómo Sí. te sientes de eso? ¿Estabas preocupado, sorprendido? No, porque siento que en mi conducta y cómo yo me muestro, era cuestión de tiempo en que esta situación se dé. Lo asumo con total naturalidad. Siempre lo he dicho. No siento que deba cambiar mi manera de ver las cosas. Claro. Sí, a lo mejor apresurar y darme un poquito una chance, siento yo, en conocer más a profundidad a las chicas, aunque ya las conozco, en cierto modo, ¿no? Pero es bien ambiguo esto también del amor, ¿no? O sea, es un poco también, no sé, de mala suerte en que a lo mejor venga una chica y, bueno, si me salta el interés de conocerla más, pues le voy, y si no, es como que no. Entonces, es bien ambiguo esto de O sea, no te quieres sentir presionado porque de te pueden conectar. votar. Exactamente, y de hecho no lo estoy tampoco. Entonces siento que es el precio que tengo que cargar por ser como soy. Como dije inicialmente en la pregala, no pienso cambiar mis principios y los valores que conservo por simplemente el miedo de aferrarme al formato, ¿no? Si llega mañana más tarde la chica y me llama la atención, voy a hacer el intento, obviamente, porque se me va a dar natural y la gente lo va a percibir real. Vaya, cada quien diga una persona con la que definitivamente 8. no tendría nada con esa persona. Nada. ¿Puedo de nada. decir 3? No, solo uno. ¿Puedo decir nada? Dale, empieza Melissa. Eso está Chévere, chévere. qué chévere. mala, No, solo uno. Solo yo uno. diga solo uno. que definitivamente, o sea, Nada, nada que nada ver. que Empieza, ver. Meli. No, pero es que yo tengo muchos. Pero Tengo uno ocho. nomás. Uno, Ya, uno. ok, uno. En el top. Ajá. Ya un top 3, aunque sea. Bueno, no, sí, denme en top 3 porque Dale es top que 3. Ya top top tres. 3, top 3. No, en el uno. Yo puesto voy a hacer uno. número 3 Tenemos a Alejandro, pero por el respeto con Mariela, ¿sí me entienden? O sea, no es que no me parezca agradable, no, porque me parece de hecho un chico muy lindo, pero... sin explicaciones. Sin explicaciones. 3. Sebastián no, o sea, nada que ver. Ok. Conmigo. ¿Quién más? Y Ok. De parcero, muy chimba. Así. Y- Y Ya. en el número 1, Andrés. Ese Sí. siempre ha sido mi, pues, con Ya. Andrés nada que Mare. ver. Tú, Mare, uno. Sin explicaciones. Yo, ya sin explicaciones, lo voy a obviar a Alejandra, porque es obvio. Sebastián, Renier Gracias a mí. y Murciélago Blanco. No tendría nada. O sea, ¿Por qué me miras a mí cuando dice murciélago? Murciélago Blanco. Murciélago. A ese man lo veo panísima, No es panísima. mi pero- hombre, entiendan. Ah, bueno, yo también metería murciélago blanco. Te ahí. toca. Yo igual, la verdad. Murciélago blanco. Bueno, igual hasta ahora nunca hablamos, nunca nada, pero pues yo creo que él sería una persona pues con la que no tuviera nada. Y con Andrés porque es mi amigo. Yo con murciélaguito. Y con Renier tampoco. Murciélaguito. Son 3. Yo, Sebastián. No tengo No, Con Sebastián Sebastián, se tendría. Renier. ¿Y quién más está? Alejandro. Sí, Alejandro. Yo, Alejandro. que ya dije. Ay, Sí, Renier y Pero si Jorge. podría decir 3 Pero veces tengo un 4. nombre. Dale, dilo. Alejandro, Andrés, Donday, Renier. Ay, Donday. 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 Es que ni cuenta. Sí, No, se quieren comer. Pero no cuenta. Donday no cuenta. Hambrientas. Es que Donday no para mí cuenta. ya tiene otra Yo. cosita. Le digo Pero es que Donday. Donday no cuenta, eso ya está Donday, implícito. Alejandro y Rey. Nada. Tú ya hablas. Solo 3 quieren. Sebastián nunca me llamó la atención, la verdad, de que vino. Alejandro no sería mi tipo en ningún momento. No. Y Rey tampoco. Gracias, amiga. Lo siento bien dulce, es que lo siento muy dulce. Jorge, tú estás, ay, cambio renovado. El Eres Murci. todo, ahora sí esto es como, El Murci. ¿qué trata Murci esto? blanco, Como- totalmente blanco. Me gusta eso. Como, así como el bigote de Andrés cuando fue y se va, y esto es como, hola, soy el nuevo Jorge. Literal, se ha visto eso en Vengo los hombres listo para nomás, que me el conozcan. labrociclo, Claro, el siempre cerrociclo. predispuesto y si Ya haría lo un hizo cambio, Melissa. lo hice. Ah, bueno. Siento ¿Ves que te que dije cachorro?
Siempre me caso. ¿Qué, chico? ¿Qué va a ser? Te dijo cachorro. Cachorro. Tú sabes, tranquilo, Yo tampoco. Te no echa- puedo así, palpe. Te cachorreo, papi. Yo tomo mis propias decisiones. A mí siempre me gusta hacer cambios. Y te vas a Y dejar creo que los cachorrear. cambios vienen bien. No, yo no soy Tú eres cachorro de un nadie, misomo. tranquilo. Yo estoy más que claro de Defiende eso. tu individualidad, Jorge. No pasa nada, tranquilo, Palpi, tranquilo, Peleen yo te por llevo. pero algo, nada más estamos hablando de su cambio de look. nada, simplemente me quise hacer un cambio y lo hice. Porque yo hago lo que yo quiero. Vanessa, ¿sí o no que se le queda muy bien? Le queda bien, es como... Y de hecho, nos fuimos de fin de semana Te ves por mejor Turquía y no sabes toda la cantidad de personas que se le acercaban. Es más, a Y preguntar. es más, Eso sí es cierto. de verdad Ok. que sí. De hecho, él ya no pedía Instagram, se acercaban a él a pedirle el Instagram. ¿Pero por qué decían? Somos testigos. Sí. Decían, ¿quién es ese? ¿Es murciélago blanco? ¿De dónde? Ay, Inmediatamente. Yo vi una que le hizo como que, Instagram. Y él, Es más, con ese look, vuelve a buscar a Shirley a ver qué pasa. No tengo que buscar. pero viste, eso es lo malo, eso es lo malo contigo, O sea, es loco. como un decir. Austin, estábamos hablando de Austin antes. ¿Sabes quién votó por ti? Sí, sé quién votó por mí. Sé de dos personas, que fue Andrea, porque Ajá. pensaba que nadie iba a votar por mí. Otra fue Mare, que dijo, oye, voy a votar por ti porque ya me has votado 2 veces. Ok. Y la tercera no sé quién es. Pero hubieron 3. Vamos a averigua luego quién Supongo votó. que ya lo ¿Quién crees? descubriremos. ¿Quién crees? ¿Tienes ¿Quién algún creo? nombre que...? Pensé que era Melissa, porque ella lo cantó en algún momento, oye, voy a votar por ti, pero luego como que conversando solita me dijo, oye, por si acaso no voté por ti. Yo creo que Pese a fue que había Gris. una estrella. Sí, en claro, referencia a ella dije, siempre firma. Es ella, pero no fue. Ella firma. No, Esta vez, déjalo conmigo. ¿tú cambiaste de voto? Ah, sí. ¿Qué se debió eso? Sí, es que no. Yo la veía a Carlita, tuve la oportunidad de conversar con ella y también vi que estaba interesado por Austin. Pero tampoco vi que haga mucho. Entonces fue como que quizás tengan los dos la misma personalidad de tomarse su tiempo. Que no, casi besarlo no es mucho. Pero después de eso no Gracias, siguió. Andrés. Gracias, Andrés. Pero después Bueno. después de eso, ella no siguió tras de él, digamos. O sea, no Pero suena, ¿por qué suena él raro. echa la culpa a un solo lado? No, pero es que es cierto. Es de dos. Es de 12, ¿verdad? Ah, bueno, no sé. Yo solo observaba. Entonces, por eso dije, no sé yo tampoco la oportunidad de conocer a otras personas y por eso voté por él. Eso fue lo que yo le dije. Andrés, todo lo que ha pasado contigo, Andrea, Mare, ¿sí piensas que Andrea te salvó? ¿De que te fueras? De hecho, ella me lo dijo en algún momento, no me acuerdo en qué situación. Te lo dijimos los dos. Bueno, también en Donday me lo dijo, de que ella me salvó y en realidad yo no lo tomo como si haya sido que me salvó o un salvoconducto. Yo me acerqué a conocerla a ella porque también vi interés, que es lo que estábamos conversando, recíproco de conocernos. Entonces yo... Pero ella dice que ella no se lo esperaba para nada, que cuando tú se lo propusiste para ella fue una sorpresa total. Entonces, Porque salió de la nada, sí. eso, y de hecho Melissa Después, comentaba... o sea, y un Rosaura también sale de la nada. No, pero eso fue antes de que se lo comentara, según yo tengo entendido. O sea, yo me Y di cuenta de eso. Melissa decía como que este cambio de Andrés, están poniendo un poco en duda realmente de dónde sale este cambio repentino de Andrés, que va y Mare, voy por Andrea. O sea, las chicas sí se lo están cuestionando a lo mejor tu motivo. Yo creo que tienes que aceptar lo que un día lo hablamos. No es que me meta porque está evadiendo el tema. Ya, dale. Habla. El tema aquí es de que yo sí tuve el acercamiento con Andrea. Sí hemos conversado por las sombras. Esas sombras. Entonces mi acercamiento fue así y entonces fue como que yo noté de que le llamaba la atención y yo también comencé a observarla para ver si me puedo dar la oportunidad de conocerla. Entonces fue ahí cuando yo le dije, mira, me gustaría que nos demos la oportunidad de conocernos y ahí le rayé y le dije cuáles eran prácticamente o sea, que no era nada serio por el momento porque no quería irme de cabeza de vuelta. Pero Y también a la misma Andrea le dije de que tenía el mismo interés por conocer a otras chicas. Y también se la pronuncié a Carla en algún momento. Y es más, si llega la nueva también me voy a tomar la oportunidad de conocerla. bueno, pero también de momento estabas con Andrea, como que parecían que se estaban conociendo padre. Y de momento empieza esta conexión con Mare otra vez, donde hubo una reconciliación y rápido otro cambio radical en ti. O sea, fue como Andrea a la banca, va a Mare. En términos de
El cambio. El árbitro, sí. Entra al 13. Viste que el fin de semana sentaron a Messi. ¿Me entiendes? Andrea. No sé si lo ves desde otro punto de vista, pues eso otra cosa aparte. Yo le dije a Andrea, Que mira, Andrea- Diosito que lo Andrea ha hizo, estado te puso en mi con- misma con posición dos y personas mira así en la cuál fue misma tu- posición. A más que diga que no es la misma situación, es la misma. Y A mira ver. cuál fue. A mí me cuestionaron porque no hice bien las cosas y literal Diosito dijo así, ok, vamos a ver cómo tú lo haces. Y por eso yo me le reí aquí. Mira cómo Dios te puso en la misma situación. Y no. Pero yo diría que con la diferencia que a Andrea le importó más lo tuyo. Eso es cierto. Incluso le importó Pero lo tuyo y lo de él. el tema aquí es, Mare influyó en que lo de Andrea tomara un poco más de pausa. Sí. Es que fue incómoda la intervención que hizo cuando tuvimos el reto del beso y o sea, fue incómodo. Entonces, ya yo desde el principio, bueno, no desde el principio, porque tuve una etapa bien bonita, pero hubo ciertos puntos donde me sentí demasiado incómodo con todo lo que estaba pasando alrededor. Entonces, cuando ella hizo esa intervención, me apretó el Justin Hilton. ¿Ah? Te derretiste. Más o menos. O sea, es como que... Pero tienes sentimientos, o sea, si quieres reintentarlo, porque incluso hablabas con Eli esta situación de que dice, estoy conociendo a la nueva Mare como amiga, pero Eli te dice, no puedes ser amigo de Mare, o sea, Pero es que- imposible no, es que soy ser su amigo de Mare. pero distante. El confundido de la semana. Andrés, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer? Yo sé que estamos en el juego del amor, de conocer, pero las movidas a lo mejor lo han tomado como indecisiones raras, de como te digo, a la banca voy a jugar acá, a la banca, o sea, ni a Mare yo creo que le queda claro de cierta forma, o sea, por más que a lo mejor está sintiendo algo, pero Mare también... ¿Qué te frena? Claro, ¿por qué alargar tanto? O sea, ¿por qué alargar cuando sabemos que el tiempo aquí es relativo, lo hemos dicho? Exacto, ¿para qué tanto drama? A todo esto tienes suerte, ¿sabes por qué? Porque tienes a Andrea que se expresa de una forma, no, a Ecuador, yo no me ilusiono. Ella es clara. Tienes la suerte porque Vanessa, es que eso era en lo mi que yo le caso era platicaba como que ahorita. chuta, yo no quería hacerle daño. Yo le platicaba precisamente eso, que si en un comienzo, Andrés, fue una situación tan real, Sí, tan sí. fuerte, ¿por qué no prima en estos momentos el amor más allá de las actitudes que lo llevan a uno aquí? Porque tengo miedo, papi. Está bien y es normal, o sea, Tengo eso miedo, es totalmente ¿me entiendes? válido. Entonces, no, o sea, Claro. entonces antes de precipitarme a tomar una opción, literalmente me voy a dar la tarea de conocer a todas las chicas de la casa. Bueno, tú tienes mucho que pensar, tienes mucho en tu plato, como dicen, pero hay alguien que tiene como 2 platos. No, yo también tengo que pensar. Servidos. bastante. Dígalo, dígalo, dígalo. Miguel. Vamos a repetir el mismo discurso. Miguel. Teodoro. Espérate, Teodorito. Miguel, pero aquí hay como cosas que no se saben, como dudas, o sea, Sombras. ahora con Gris casi le dijiste, no eres tú, soy yo. O sea, que O sea, te tiraste estuvo ahí. duro eso. Y con Andreina hay algo como que le molesta, pero que no se han dicho. O sea, ¿qué está pasando ahí? O sea, tú dices, lo de Gris no fue como diciéndole ya como que no eres tú, soy yo. Simplemente yo le dejé claro algo que yo llevo pensando hace rato, que yo veo su personalidad y no lo veo como algo malo, lo veo como algo que le aplaudo, la manera en la que Que no es ella. para estar contigo, no eres tú, soy no yo. es que no sea para estar conmigo, simplemente que dijiste ahorita... Pero es eso. que, ¿a qué me refería? De que la mentalidad con la que yo estoy ahorita mismo, de que estoy confundido, porque ella me lo mencionó incluso de relajo varias veces en la casa, como que que ¿por qué estás indeciso? Dije, ¿cuándo vas a decir? No sé qué. Entonces es como que yo siento que lo que ella se merece no es alguien que esté de esa manera como indeciso, de si quiere estar con ella o si no quiere Claro. estar con ella. Y yo se lo decía no como diciéndole que me voy a apartar, porque en realidad me lo preguntó, ¿quieres seguirme conociendo? Y le dije, sí, yo quiero seguirte No, conociendo. le dijiste, sí. Es Ese sí es muy diferente para mí. O sea, yo hubiera dicho, pues. No, pero no de más. mala manera, sino que a lo que voy, yo lo que no quiero es sentir que la estoy aguantando a ella que conozca a alguien más también, me explico. O sea, si ella me dice que lo que ella quiere es solamente conocerme a mí por mi bien, yo feliz. Pero si también quiere conocer a alguien por mí también Pero está ¿por qué bien. ese sí? Sí. ¿Ustedes piensan que el sí es diferente? Yo ya le he sido, Cuando alguien le dice- sido claro. El man está de que tiempo, que Mira, me siento confundido, yo bro. Tú acabo no de la quieres concluir ya. algo. Entonces dicen que Gris, o sea, que él realmente Eso se no siente te- más por ser el Sé caballeroso. más claro, Pero por ser Por ser caballeroso. caballeroso y no por- herirla. Mira, realmente. yo acabo de concluir algo. A ver, si tú piensas que ella no se merece a alguien indeciso, entonces ¿por qué no te decides? Porque no estoy listo para decidirme. Y eso lo tienes claro, ya lo hablamos. No estás listo. No estoy listo para decidirme. O sea, no Yo lo quieres que perder la le preguntaste a ninguna de las Andrés hace un rato. O sea, pero realmente,
ok, tú estás Pero dando no la puede opción a ser ella y ella no la está tomando. O sea, tú la puedes tomar también, decir, o sea, Y es lo que estoy estoy indeciso a lo mejor con regresar con Andreina o no, es que ni tampoco pero a lo regresar mejor con Gris Andreina. realmente juega un papel en tu cabeza, Sí, sí lo juega. sí. ¿Y Andreina qué está pasando? Yo siento una Andreina que Mira, tiene mucho que decirte, pero no lo mucho dice. en la cabeza, Pero no lo dice. pero por algo también se siente así. Algo tienes que estar también haciendo tú para alimentar sus dudas, el querer. O sea, mira, te soy sincero, con Andreina también, ¿qué pasa? Obviamente, de la semana atrás hacia acá fue una lluvia de emociones. Nos reconciliamos de que, sí, vamos a llevarle la fiesta en paz, vamos a ser amigos. Y hasta ahorita íbamos bien, pero ¿qué pasa? Que también siento, como dice Andrés, o sea, yo no estoy ahorita mismo seguro de qué quiero hacer o de qué siento, porque también me da miedo muchas cosas, me explico. Y no solo con Andreina, me da miedo, por ejemplo, tomar una decisión apresurada con Gris y terminar lastimándola de que, sí, vamos a intentarlo y que después me eche para atrás de nuevo y entonces termine ella como que, pero ¿para qué empezaste conmigo si no estaba seguro? Y por otro lado, con Andreina, obviamente tengo todavía sentimientos, se me nota, creo que todos lo han notado y todos me molestan con eso. Obvio, se te ve. Pero pasa lo mismo que le pasa a Andrés, me da miedo volver a las mismas peleas de antes, a lo mismo. Entonces, por otro lado, por lo menos Andrés la tiene clara de que Mare le dijo a él, sí, yo quiero estar solo contigo. Pero a Andreina también le fui claro y le dije, hey, si quieres conocer a otras personas, conócelas. Y ella me dijo que las iba a conocer, pero por un lado va a conocer a otras personas, pero por otro lado sigue teniendo discusiones conmigo, que es como que, ¿pero por qué? ¿Para qué? Pues entonces tienes que también están tú saber, esperando, loco. yo creo exactamente, Ya, no, te es están- ¿Y qué les dije obvio, yo? es ¿Qué les- obvio. Ok, ¿qué les dije yo? Si yo no estoy seguro ahorita mismo, conozcan a otra gente. Yo no estoy pidiendo que me esperen. Claro. Si ellas quieren conocer, adelante. Yo estoy tranquilo conmigo. Tienes también a una Gris muy madura porque está en una posición de que, ok, voy incluso hasta esperar a que tomes una decisión, porque si fuera sí. otra, te hubiera dicho, no, mijo, no. Pero es que a lo que voy, esa decisión de ellas de esperar a que yo tome una de ir decisión por es Sebastián, que está en está ellas. solo. Yo no les estoy pidiendo que me esperen. Ok. Y si lo están viendo, se los digo de frente. Yo no estoy esperando yo no quiero que me esperen. O sea, yo estoy bien conmigo ahorita mismo de que no quiero lastimar a nadie, por eso no estoy tomando una decisión ahorita mismo. Si ellas quisieran conocer a otra persona, adelante. Yo no me voy ¿Te a sentir sientes que con por, ellas. voy a hacerte una pregunta directa, ¿te sientes por ser el protegido semana tras semana que has tenido el tiempo de echarte para atrás a decir, lo pienso? No, me encanta. Incluso, la última pregala le dije a Donday que quería que ganara él y se lo he comentado a algunas personas aquí y también de las chicas, de que me encantaría poder no ganar una semana a ver qué tan seguro tengo mi puesto aquí y qué tanta gente va a votar por mí, para ver qué piensan ellas. Yo pienso que tengo una buena relación con las chicas, pero sí, ¿sabes? Me da ese miedo también de que estoy protegido todo el tiempo, entonces nunca vas a saber quién me quiere dentro Claro. del programa y quién no, o quién en realidad tiene algún sentimiento malo hacia mí y me quiere fuera, y quién no, y quién en verdad sí me aprecia a mí aquí. Entonces, ¿Se imagina? por ese lado... Gris y Andreina votan por ti. Así, ya que se vaya ese man. Por No, ese tú- lado Pero sí a te ver, digo que me encantaría poder no tener esto Claro. y ver quién en realidad me aprecia aquí y quién no. Que yo puedo sentir sentimientos y todo lo demás, pero obviamente me voy a dar la oportunidad de conocer a otros chicos como el nuevo, Austin, o sea, conocer para también dar como que si hago clic y, como el y nuevo. ya, y mira, y que el tiempo nuevo dirá, también que las se vaya situaciones se van a ir decidiendo. dando y uno se va a dar cuenta si sí o si no. si Bueno, no, le si damos sí. otra semana Pero más. eso sí, a veces Sí, le damos él hasta se la cree gala. que está como que muy confiado y a veces Démosle él no es el único 4 hombre de capítulos aquí más. en el mundo. Y cuando él quiera, tal vez yo ya no quiera. Entonces es como que ya, si él dice que conozcamos, yo por mi lado voy a conocer. Y ya. Eso es lo que yo pienso. ¿Quién sabe y viene una panameña? ¿Quién sabe que viene? Ya, por favor, necesitamos blindar la casa de las niñas para poder traer un niño. Sí, literal, ocupamos más chicos, eso no comprendo. Ocupamos. Ocupamos, Dios mío, poder del amor. Más chicos. Sí, es cierto. Yo creo que ya Austin dejó muy claro que ninguna de ustedes es. Ah, bueno, Ninguna sí, de es verdad. nosotras. De ustedes. ¿Qué? Porque Cuando- conmigo, perdón. Tú lo dejaste igual. Yo lo dejé. Es cierto, es cierto. Pues yo la que lo dejé. Porque yo también. Qué pena, pero yo fui la que le terminé, yo fui la que lo dejé, yo fui la que le dije, conmigo no más, chiquito, quítate. Jamás. Me quito un zapato, me pongo el otro y con el otro me quedo de la tapo el talla otro que y era. no veo nada. Entonces, acá ningún, porque yo le di la oportunidad, es más, yo le di la oportunidad de conocerme. Yo le di la oportunidad, entiendan. Yo le di la oportunidad de conocerme, pero él se lo perdió. Les recuerdo que próximamente vendrá una nueva participante. Y yo sé que va a al ir, pero Poder Teodoro, mira, Teodoro. del amor. Es más, trae la guitarra. Ya no la ha traído. La El día que trae. venga la nueva, trae la guitarra. La trae. Él lo dijo ya.
Porque Ey, el no chico te es gallo bello. conocelo, Brother, di, sí, soy el gallo bello de Di que aquí, eres bro. así, eso. Pero si es Es la verdad, yo parte vine de aquí a tu conocer. Yo creo que soy el primero personalidad. que. Sí, uno de los sí. primeros. Sebastián lo hizo, pero le molestó como se lo dijeron. Y yo sí lo digo de frente. Yo estoy dando el paso adelante a conocer a las chicas. O sea, eso vinimos. Andrés Claro. también lo acaba de decir. Quiere conocerlas a todas para tomar una decisión que de verdad sea También la está correcta. Edgar, Yo siempre he sido claro. Jorge lo está haciendo. Jorge, que vino con cambio. O sea, Jorge ¿cuántos quiere solteros conocer están a las aquí? chicas O sea, también. ¿cuántos están? Yo cuento por dos. Todos estamos solteros. Yo cuento por dos. Alejandro, no me partas el corazón. Ok, 1, tú no, Renier, porque me mata Melissa cuando la vaya a ver. 2, 3, 4, Yo cuento 5. por dos. Yo siempre Porque he de sido momento claro, los chicos, las estoy chicas dicen esperando que lo le mutuo. falta, El ánimo. hombres por conocer y pues si esto es lo que está ofreciendo el menú, hay que darse también la que oportunidad el de conocer. Es que de hecho, o sea, voy a conocer a todas para sentirme tan seguro de la decisión que tome, de incluso llegar a imaginar que voy a salir casado de acá. Alucina. Se puede decir que Pero- la siguiente pareja de Andrés es... Tú la tienes, yo creo que más clara de lo que te das cuenta, pero así me voy a retirar. Los voy a dejar que piensen, tienen muchas cosas que pensar en esta casa. Ah, yo no tengo nada No que me pensar. extrañen, volveré. Chao. Volveré. Volveré. ¿Tú qué? Chao, Mané. Va, chicos. Ella está casi soltera. Presentamos Un a la corillo de primera bandolera, participante. quiere Viene de perreo, una la gran noche entera. decepción amorosa luego ve, de un ponle de intento marca, por lo menos. No me la hagas para fallido. tapar. Sí, lo escucharon bien en sus casas. Intento fallido de relación con un boliviano paisano Yo presento mío con usted. A mí me dan del estos. oriente de Bolivia. Con A mí me dan ustedes, Mare Mare Ceballos. Vueltica, por favor, vueltica. Qué linda. Participante cualidades desde el son. primer día en esta temporada del Poder del Amor. Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy halagada de estar aquí con ustedes. Por favor, a todos los hombres que cualidades. están viendo esta subasta, queremos que nos digas un defecto y una virtud tuya. Promociónate. Una y una, nada más. Un defecto. Uy, soy bravísima. Muy bien, bravísima. ¿Ese es tu Bravísima. defecto o tu virtud? Defecto sería, ¿no? Ok, ¿y tu virtud? Ajá. Y mi virtud es No tengo, gracias por venir. Ah, no tiene virtudes. Soy cariñosa. Cariñosa, muy bien. Vamos con la siguiente. Cariñosa. Cariñosita. También. Soy cariñosa. Hola, hola. Ay, son en el Estamos desfile. en un certamen bueno. Llegó la reina caliente, ¿cómo están? Despidiendo con mi mensaje. Ay, perdón, mi amor. ¿Cómo están? Ay, pues era bien para no preocuparme. Digamos que bien, pero mal. Bien, pero mal, ¿cómo así? Llega, vente, Andreina, tráete a Luca. Vente. Es un papacito. Ustedes quieren, ya sé que quieren un cuarto rojo con Luca, pero son muchos cuartos rojos. Muchos para él, muchos. Por todo lo que yo le pido al poder del amor. Aquí ven. Acá. Bueno, Aquí hay Claudia, espacio. gracias. Bueno. Chicas, ¿cómo están? Para comenzar. Bien. Genial. todo muy Feliz de la bien. vida. Excelente. Excelente el Todo. nuevo look que me Prueba encanta. superada. O sea, este cambio de Luca que vino, porque ella sí no tiene un corazón roto, ella va bien. Sí, cerrando ciclos, abriendo otros. Todo muy bien, afortunadamente. Estoy en mi mejor momento, te podría decir. Eso es lo importante, Melissa Gate. A Melissa le tengo que decir Gate, o sea, con todo y mi Gracias. apellido. Querida. Melissa Gate. Gracias, querida. De nada, Melissa. O sea, de momento me veo yo hablando en casa sola así de, ¿qué pasa? Y me sale igual. Y digo cosas, chiquita. Cállate. Es como algo que se pega, ¿verdad? Pero bueno, chiquitas, ¿cómo andan? No, Vanessa. Bien. ¿Todo bien? Sí, ahí. ¿Cómo se sienten? Vamos a tocar ¿Cómo varios se temas siente? porque hemos tenido, creo que un día bastante movido. Ustedes creen que sí, ¿verdad que sí? Yo también sí lo creo. Sí. Y Chili, tú estás relajada hoy. Hoy sí, que estás, hoy estás relajada. Es que no se le han pegado. Me siento súper Se siente tranquila. está soltera. Estoy Súper feliz de la vida. Tranquila, contenta. Casi soltera. Bueno, yo quiero empezar, déjame ver. Voy a empezar por este lado. Gris Andreina. Porque primero nosotras. Pues bueno, porque un pajarito estuvo platicando conmigo de muchas cosas y yo quiero saber cómo se han sentido. Primero, Gris, sé que tú hiciste una plática con Miguel donde yo le dije a él que no eres tú, soy yo, clásicamente, pero él me explicó su punto. No sé si sabes su punto, pero quiero saber
¿Cómo te sientes Trato realmente? de entenderlo. Mira, Vane, te voy a ser muy sincera y directa porque no puedo decir las cosas puntuales. Ok, lo que pasa aquí es que las... Y el perro, te hace caso. Lo que pasa aquí es que las personas cuando vienen a divertirse, y no vienen a buscar una relación, pasa este tipo de situaciones, de que estás inseguro de lo que querés o no estás decidido, por decirlo así. Entonces, hay muchos de los chicos, no solo lo voy a decir por él, que acá solo vienen, el agua sucia, pues, que al acá sol. solo vienen a divertirse, entonces es muy difícil que vayas... Pero ¿quién tú crees que solamente viene a divertirse? Vamos a decirlo, porque Todos. también hay que decirlo. O sea, no, pero hay que decirlo. Ahora mismo hombres no están entrando. Entonces, esa es la posibilidad que hay hasta el momento. O sea, estamos Solo graves. Entonces, Dondai está en serio. solo Así te lo voy a Dondai y el poner. resto jugando. Lo vemos, así lo vemos. Yo, Sebastián, lo noto con mucha disposición de estar en algo y algo serio. Solo que no ha congeniado Y no ha con nadie. congeniado. Pero los demás yo los veo que O es bueno, más... ha congeniado, pero no se le da. Exacto, También. no se le ha dado, no se le ha dado. O le dicen que no. Entonces, así, Vanessa, es como muy difícil estar con alguien porque Claro. si solo venías a divertirte, entonces Tú hubieras ido a un parque. no se puede hacer Pero nada. una pregunta, ustedes hablan de Sebastián, pero ¿por qué creen que entonces no han podido conectar con él? Tal vez Porque por no lo que estamos se al nivel de dice. su intelecto, como nos lo ha dicho. Sí, No, tal vez por mentira. su manera, la mayoría como que no hace clic, como que no les parece bien cómo él se expresa, cómo él actúa. Tal vez, yo siento que es por eso. Shirley. Tú que eres la que estuvo implicada. Tú eres como la persona más cercana, por lo menos él lo cree así. No, sí, pero ya hemos hablado, en realidad, sin presiones. Creo que también ya la gente está presionando bastante en redes sociales, de que ya, que cuándo me decido. Y en realidad no estoy en ninguna indecisión, no estoy escogiendo tampoco a alguien, porque Shirley estoy es la ya... Austin de la casa. Ahorita estoy, ahorita estoy como Los de Austin. Perú son. Pero, o sea, pero las fans se pueden presionar, pero él te está presionando, también hay que No, presionar. no, ¿No? Él o sea, no. sientes que los fans están Lo que me gusta presionando. de él es que Efecto él Perú. va a mi ritmo. O sea, sabe cuándo tiene que entrar conmigo, sabe cuándo callar, sabe, o sea, nos entendemos muy bien por ese lado, pero siento que más es una química amical que una química de pareja. Ok. O sea, hay cosas como que él es muy... Ok, ¿cómo interpretamos Y eso? eso como que no me gusta mucho. O sea, siento que sí me gusta un hombre apasionado y todo, pero en el momento Entonces, de... para que lo Ok, tienen en la ok. casa. O sea, creo ¿Entendible? Claro, en el momento de me encanta que me jalen el pelo, me tiren contra la pared. Creo que estoy entrando Y creo al cuarto que- con Shirley. Creo que con Sebastián sí tendría eso, pero no una plática normal. O sea, lo siento muy intenso en ese lado. Ok, ok. Bueno, también se lo puedes platicar, a ver, porque creo que la única que escucha a él es a Shirley. Uno le puede decir cualquier cosa y lo único que como que Yo le le he sigue... dicho que le voy a dar un beso, le he dicho. ¿Cuándo? ¿Eso es un Para- reto? Para probar, a ver qué tal. Ella sola se puso el reto. Ah, bien bajado. Porque quizás, mira, tanto tiempo no sé qué lo he besado, de repente lo beso y no me gusta, mejor lo beso y veo qué tal. A lo mejor un cuarto rojo. Para que podamos verlo claro. todos ahí. En el próximo, a ver, vamos a hacer la pregunta oficial. En el próximo cuarto rojo, ¿vas a invitar a Sebastián para darle un beso? ¿Para probarlo? ¿Para probar? Lo bueno que sin presiones, Vanessa. Ah, no, yo, ya sabes, sí. Son opiniones. Ay, no. No sé si en cuarto rojo porque preferiría que fuera en la casa. Ah, muy bien, así es. Todos pueden mirar. Sí, es más relajado. Todos En el- ser testigos y pongan su número. En Ah, el no, cuarto mentira. muy, no sé, preferiría que fuera en la casa. Pero sí le he dicho, de verdad. O sea, se lo he dicho en broma, pero sí le daría un beso a ver qué tal. Muy bien. Y Igual estoy sola, así que me puedo besar a quien quiera. Totalmente Menos a válido, Renier, ¿eh? ya no. No, a Renier lo tengo hoy y le dije a Ya. Samantha, no, porque me meto en problemas con Melissa Gay. No, Pero ya. bueno, ok, fuera de Ni a eso, Dondai, ni a Dondai. piensan que Sebastián es el único que de momento, o sea, fuera que Dondai, que a lo mejor está más dispuesto a conectar, el resto está jugando. Estaban. Siento que no es que es que se quieren divertir, punto. No saben lo que quieren. No se quieren amarrar con una persona. O sea, uno arreglándose 2 horas para un que no sepa lo que quiere, Vanessa. Pero a ver, Austin en otro punto también ha dicho que es que... No, Austin, Austin ni es otra hablemos. ¿Por Es qué? que no ha conectado. Yo siento que, como él Ya dice, no va a conectar. no ha llegado la mujer que le haga el clic, entonces pues se le respeta.
O sea, pero piensan que Esperaremos no ha 3 llegado temporadas y no y quiere Austin entrar. no conectará. Es diferente porque él no quiere forzar nada creo que ni no le hacer gusta a algo que nadie. no sienta. Entonces, ¿cuál es la diferencia a lo mejor entre Sebastián y Austin? Que Sebastián por lo menos está más dispuesto a conocer, Ajá. a conectar. Más a- abierto. Pero yo Austin- siento que en cambio, chuta, es que no me da cosas hablar, pero bueno. Yo siento que en cambio la diferencia es que Sebastián ha presionado un poquito de más, creería yo, a mi perspectiva, y Austin le falta un cambio. A lo Ahí mejor está. una mezcla de esas O sea, energías. exacto, que le pase un cambio a Austin y Austin que le quite un cambio a él. Metámoslo a una licuadora a los dos. Sebas tiene que bajarle un chin y Austin tiene que aumentarle. Porque Sebas, lo que sí he sentido es que hay veces que cuando está conectando con una chica habla Acelera maravillas, demasiado. habla maravillas y después no, es que nunca hubo conexión con nadie, no hay conexión real, solo he conectado con Shirley. Pero a mí me decía, esto es mágico, esto fluye, así me cachas, que yo me quedo callada y me río, pero es como, ¿qué onda, Sebas? ¿Qué está pasando? Y claro, una conexión natural con Gris y maravilloso y esto, y con Claudia lo mismo, entonces... sin ánimos a juzgarlo, porque Claro, él siempre no se hay que siente... ofender ni sí, rayar rayar en la la imprudencia, imprudencia. porque él siempre se siente juzgado en ese sentido, pero yo creo que eso ha desconectado mucho a Sebastián, porque por ejemplo en mi caso, yo sí vine aquí sabiendo que si es que yo tengo una relación hoy en día, será para que sea una relación estable, para lucharla, para pelearla, para trabajarla, para estar tranquila y todo. Entonces, no siento que yo podría estar tranquila teniendo una relación con Sebastián. Porque todas las mujeres, por más seguras que seamos, tenemos ratos de inseguridad, Claro, tenemos periodos total, de inseguridad. sí, Todas las todas. personas, sí, pero hay gente que piensa Hasta yo. que porque, ay, muy Vanessa, segura y todo, pero de vez miren, en tan cuando. insegura. Todos tenemos nuestros periodos. Las Claro. personas somos cíclicas y tenemos altos y bajos. Entonces, en un momento donde yo esté en una baja fea y Seba se comporta, digamos, como suele comportarse con otra chica, más allá de celos me daría un como... como una... O sea, lo que No, pedimos como es estabilidad, flojera. no Claro, inestabilidad. como flojera, como hueva. De que esté como que así, Como como, hueva, que ajá, aquí, como que no, como, eso no ¿por está qué? bueno. Estabilidad O sea, ante todo. Necesito Y que en esté cam- ahí para mí un poco más. Y en cambio, está Austin en es como otras. muy real, como él mismo dice, yo no quiero ilusionar a nadie, no quiero que falsas expectativas, entonces como que él también se frena un poquito porque pues se quiere dar su tiempo de conocer y está bien, pero pues Ya mucho tiempo es lo que no hay. O sea, ya tiempo no hay. él sabrá por qué tiene esas actitudes y pues hay que respetarlas también. Pero pues si no conecta, como él dice, que creo que dijo, si no conecto estoy tranquilo porque he sido real y leal. ¡Que arda Troya! Por nuestro amor. A mí me pasó con Sebastián fue que vi una actitud que no me gustó. Cuando hablo con él, que me doy la oportunidad, me doy cuenta que el tema de conversación es todo con Mare. A ninguna de las dos las notas molesta por eso, ¿no? Gris no creo que se moleste, ¿o sí? Sí, las noto molestas, pero es como que tampoco me van a discutir. O sea, siento que por un lado, por ejemplo, Andrea no es más de discutirme las cosas y sí venir a decir, oh, que esto, mostrar una actitud como de molestia conmigo. Sí. Gris es todo lo contrario. Creo que Gris es más como yo en esa parte de que Se la puede traga. estar molesta por algo, pero se queda como que callada y no dice nada. Entonces simplemente hay veces que sí le he visto la cara y es como que Se nota estás igual. molesta por algo, pero ella me dice como que no, normal, tranquilo. Pero por lo que yo de conocerla sé que en el fondo sí está molesta, o tal vez no molesta, sino incómoda. Sí, seguro. Y no me lo quiere decir porque como sabe que no tenemos algún compromiso serio, tal vez se lo reserva para no verse como que te estoy reclamando, no sé qué. Pero, y yo la entiendo porque yo soy muy así también, pues. Pero sí, yo sí siento que obviamente les molesta y eso creo que es lo que más me afecta a mí, porque yo obviamente no quiero verlas a ellas molestas o no sé, incómodas. Pero ¿qué hago? O sea, les miento, o sea, no lo voy a mentir. No, sí, claro que Ya no. creo que toca ser sincero y ya. Sí. Lo mejor que puedes hacer es desde ya ser sincero y como ya te habrás dado cuenta y te pasó, te va a sacar ciertos privilegios, que es darle besos y las demostraciones de cariño que tenías probablemente con Gris. Pero bueno, te va a mejor. abrir otras puertas, O ¿entendés? sea, A mejor, otras mejor, 7 mejor que, o sea, como yo dije, ponerle ese freno ahí y que simplemente si se vuelven a dar, que sea porque nazcan sabiendo ya cómo es la situación completa. Bien.
que no sea como seguirlos haciendo porque ya estábamos acostumbrados a hacerlo, sino que simplemente si se dan, y si no se dan, pues no se dan. Claro, es porque como que te fuiste y extrañaste. O de su lado también, o sea, que están seguros de que eso es lo que quieren. Eso Andrés decía que quería conocer a todas las chicas primero para estar 100% seguro de que con Mare se quería casar. Esas fueron las palabras que él dijo. De todas formas, ojo que siempre va a haber una chica nueva probablemente, ¿entendés? O sea, porque siempre va a haber seguramente una eliminada. Entonces, nunca vas a terminar de conocer a todas las chicas. Ahora vamos con Andreina, porque Andreina sí tiene una historia, se puede decir, algo larguilla, más acá. Tú le dijiste a Andreina que estaban en páginas diferentes, Miguel Total, y ella. lo sostengo. Yo quiero saber, Andreina, ¿cómo te sientes tú? Porque hay algo que yo sé que como que le quieres decir, pero que no. Por eso le decía yo a él, a lo mejor estos reclamos vienen porque estás haciendo algo y los chicos creen que Miguel sí, a pesar que dice este texto de vayan y conozcan, sí da pie a que ustedes también se ilusionen. Yo no sé si ustedes lo sienten así o a lo mejor somos nosotras un poco más o lo estamos viendo diferente porque al final del día los que comparten con Miguel son ustedes dos. Entonces yo no sé eso, yo escucho. Pero pues que Bueno, te mira, dijera, Vanessa. Mira, Vanessa, o sea, digamos con él como que quedamos como amigos, el cariño está por todo lo que pasé Amigos con él guiño, en guiño. inicio, porque pues obviamente solo él y yo hablo por mis sentimientos, pues sí, yo tengo sentimientos hacia él, pero también él no admite que hay el gusto, que él también siente interés por mí y yo tampoco voy a esperar, o sea, yo tampoco voy a estar esperando que él se decida, que yo esté ahí como que pensando en lo que él siente. Como le dije a él, él siente sentimientos encontrados, pues debería aclararlos, porque pues puede lastimar a personas. Entonces, yo siento que él tiene que también como que... ¿Él se quiere dar el tiempo de conocer que a todas? Porque Sí, está dice que no quiere lastimar. Exacto, entonces está bien, pero mientras tanto yo también voy a conocer a otras personas, a darme también como que... ¿Tú has sido clara con él? ¿Ah? ¿Tú has sido clara con él referente a los sentimientos? Sí, yo he sido clara y yo le he dicho a él que sí, obviamente tengo un cariño, que hay una conexión más allá, no solo como de ese gusto, sino que hay una conexión como de que me preocupo, él también, sentido apoyo. Entonces, eso es bonito, no sentir. Pero pues si él está inseguro y no sabe lo que quiere, ni él sabe, como él dice, ni yo sé lo que quiero, yo estoy confundido, yo no sé quién soy, entonces pues tiene que él mismo encontrarse. Pero lastimosamente puede ser que cuando se encuentre, yo pues ya puedo estar ocupada y puedo estar con otra persona. Por eso yo también estoy pensando en darme una oportunidad. Como dije, el sentimiento está allí. Yo no puedo decir que no y no voy a mentir y no voy a decir, no, es que no me gusta, porque sí, o sea, sí hay un sentimiento allí. Solo que él tampoco quiere admitir lo que él siente por mí. Entonces, como que ya me cansé de eso que como que no existe y él no se da esa oportunidad. Entonces, si él quiere conocer a las demás personas, como le dije ese chiste, que él quiere conocer a una por cada país, pues está bien, ¿no? Yo también voy a comenzar a conocer y pues tal vez esa persona no va a estar como insegura, como titubeando, sino que yo quiero estabilidad. ¿Tú sí crees que él siente por ti? O sea, tú dices, él no lo quiere admitir, pero yo sé que siente por mí. Sí, yo estoy segura de que es, porque pues los sentimientos no mienten, ¿no? Señorita ladra. Señorita ladra. Cuando hay como que, Él o por siente. lo menos por mí, pero él también me lo ha hecho saber con sus actitudes. Entonces, si está inseguro, pues es como que Ese es le un digo que buen solo aclare. Y el tiempo lo dirá, las situaciones se van dando. Si pues él quiere con una, con otro. Hablamos de este poder que ha tenido Miguel durante todo este tiempo. ¿Ustedes creen que si Miguel no tuviera el poder, podría correr peligro dentro de la Casa del Poder del Amor? Yo no creo. creo. ¿Están lista? Yo no ¿Están creo. lista? Yo Lo no que pasa votaría. es que, Vanessa, mira, yo te digo qué pasa de lo que yo he analizado y también es un llamado de atención para todas las chicas, para que Yo se no pongan votaría la por mano él, en el corazón. a para ver. que se vaya, la verdad. Yo sé que, ay, sí, aquel me cae muy bien porque es mi amigo, porque es muy parchado, porque X o Y, pero aquí vinimos a conectar, ¿cierto? Sí. Acá venimos a tener otro tipo de relación, aquí vinimos a hacer relaciones amorosas, no vinimos a conseguir amigos, porque si el reality fuera de amistad, la cosa funcionaría totalmente distinta. Claro. Entonces,
estamos en un punto en el que ya tenemos que decidir quién se queda y quién se va por estrategia de las que nos quedamos y necesitan conocer o conectar con alguien. Sean sinceras, ustedes, y qué pena que lo traiga a colación, pero hay una incoherencia porque llegan y votan para proteger a Sebastián, pero ninguna ya, y después dicen que no quieren conocerlo a excepción de Shirley, que es como la única que está ahí como con esa posibilidad, ¿sí me entiendes? Pasa lo mismo con, a ver, Austin. Austin ya ha dejado claro que ninguna de ustedes, y me saco de ahí porque fui yo la que le terminé, que ninguna de ustedes, malditas infelices, desgraciadas, les gusta. Jorge, por ejemplo, Jorge lo intentó con Shirley. Yo creo que Shirley le ha dicho de 3.984.300 maneras que nada que ver. Usted va a salir con Jorge, usted va a salir con Jorge, usted va a salir con Jorge. Usted, entonces, ¿qué rayos les pasa? Sí, No respondió nada. Sí, es que no decía nada. Claudia. No, es que no había pluma, ¿verdad? La Ya persona vamos no a se hacer enterará. otra y... Sí, también yo escribo. Pero no, que le escriba Alejandro esta vez. Ok. O cada uno escribe una palabra. Ya. ¿Qué están haciendo? Mejor. Va. Que se Ajá. vuelva loca. Que se quede como O sea, que- pero que así como que para ver hasta cuándo, hasta dónde puede llegar por conseguir ese pájaro, si realmente Sí, le importa. dale, yo me mantengo el mensajero. Pues no va a sospechar de mí. No, porque en realidad vamos a poner las letras de todo. Siempre va a cambiar la letra. No, pero por eso, o sea, como que yo se lo llevo como que ahora sí, y le llevo una pluma. Yo te Y pensé le, que tú y habías le llevado la podemos pluma. poner retos incluso. Dije, si quieres recuperar a Roberto, te retamos a que van. Dale, va. Ah, qué cool. Hija, sos un psicópata. Entonces, o sea, lo que voy era para ver ese tipo de reacciones de qué pasa si, o sea, como que según todo lo que la gente esperaba que pasara, yo quería ver qué pasaba ahí. Y mira, por lo menos Gris me mostró que estaba tranquila, no me mostró que se molestó ni nada, incluso cuando hablamos del viaje me dijo como que, ay, sí, me alegro que la hayas pasado súper bien. Pero Andreina explotó apenas mencionamos lo de como que discusión. Claro, tiró ese comentario que Y vos te le iba a decir respondiste. que dijiste que estabas confundido entre, o sea, como que no sé qué, que no quieres lastimar a nadie, debería hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué. Me empezó a atacar y ahí fue como que me empecé a reír porque, bro, ni siquiera has visto el video, o sea. Claro, ya todos nos hicimos la película de que como que estás de vuelta ilusionándola, digamos. Y yo por eso Con besos, con quiero que abrazos, vean el video. Los votos, claro, es votar por quien no vaya a conectar contigo, por quien tú sientas que nunca vas a conectar. O, por ejemplo, yo no me veo conectando nunca con Alejandro porque lo veo felizmente enamorado. Entonces yo preferiría que él vaya por ese amor, si es que el amor no va a venir. Obviamente, al enterarme después de los votos, la cantidad de votos que habían para que Mariela vuelva, decía, qué imprudencia, porque imagínate que Mariela vuelva y él se vaya eliminado. ¿Qué podría pasar? para Mariela. Yo me muero. O sea, sí, imagínate, No, volar. sí, o sea, Luego Mariela en mil mi horas. caso- En mi caso yo blendé a Renier porque está conectando con Meli y en su momento a mí me pasó que a pesar de los altos y bajos y a pesar de cualquier razón que haya pasado en ese momento, yo tuve que ver a Andrés posiblemente eliminado cuando estaba conectando o reconectando con él, entonces era como que, hey, no se supone que es un programa de amor y qué onda. Y en el momento en el que vi a Mariela irse también fue exactamente lo mismo, ver la cara de Alejandro en ese momento fue súper O duro. si es que el formato es así, yo no me enamoro, porque pues enamorarme para Claro. que me saquen, pues qué sentido Exacto. tiene. No estás enamorada. No, yo no he dicho nada. Te está enamorando. Ah. Esta última semana, Opino entonces. igual que O sea, Vale. todo el día llevas diciendo... Ya lo acepté, es mi última semana. Ya que se enamoró de su última semana. En todo caso, si se enamoran, Eli, no se puede. No, yo igual por eso La más también estable. blindé a Rey porque, como dice Mare, tiene mucha razón, este es un programa de amor y ¿por qué vamos a blindar a una persona que todavía no ha hecho conexión? Entonces, mejor a Rey porque está con Meli y se ven súper lindos. Entonces, las personas aquí votan por las parejas. No, y con todo Entonces- el respeto que se merece Sebas, yo sé que es pito pasado y todo, pero siento que unas disculpas unas disculpas sinceras no le quitan, te dan valor, no te lo Claro, restan. total. Entonces, en su momento sentí en esa gala que me dio mucha pena porque yo de verdad con Sebas no tengo ningún rollo, o sea, me puede caer muy Claro. bien y todo, pero como lo dije en la gala,
ya conozco yo personalmente, por ejemplo, ya conocemos a Andreina. Sobre todo, incluso por los mismos conflictos que yo tuve con ella, ya sé cómo no la debo de tratar, justamente para evitar que ella se sienta mal o algo por el estilo. Entonces siento que él le dio muchas vueltas al asunto, intentó Muchísimas. excusarse de mil maneras en lugar de decir, hey, me Discúlpame, pongo en tus exacto. zapatos, tienes razón, discúlpame. O sea, No, y hasta él el se me final acercó después de la no gala. pidió disculpas. Pero solo hasta ¿Te pidió después de disculpas? haber armado el Sí, mierdero. Él se acercó y me dijo, oye, en serio estoy súper sorprendida porque sorprendido porque pensé que ibas a votar por mí. Y yo le dije que yo no iba a votar por él, que podemos tener muchas diferencias, que yo tome mi distancia, no significa que yo quiera que tú te vayas de aquí porque tú también tienes tus gustos, tus sueños, tú estás por alguien también, no sé si conectes o no, pero no es necesario tener que votar a alguien porque no te cae bien. O sea, eso yo se lo dejé y le dije, yo no voy a pagar con la misma moneda. Pero te pidió disculpas, que es lo importante. Sí, eso se lo dije y le dije que ya no, que tranquilo, pero que seguramente se me va a pasar con el tiempo, que Sí. todo a su tiempo. Todo está fresco. Todo, exacto, no puede ser como que Claro. de unas, ay, ya eres Sí, mi la verdad amigo. que dio mucha vuelta. Dio Sí, muchísima mucha vuelta. vuelta. O sea, yo Tiene decía, que loco, disculparse y encima yo entiendo que había gente que se ponía en sus zapatos, pero a mí me desesperaba. No sé si te das cuenta que yo alzaba la mano a cada rato. Porque no te vi. yo alzaba la mano a cada rato, porque sí es tan simple como el hecho de que así como te conocemos y en Colombia se puede hablar, así también conocemos a Andreina. Entonces Claro. hay que Pero hoy ponerse en se los zapatos rieron de las todos. dos y en este momento como mujeres, muchas, a mí, que yo soy mal hablada, que yo soy esto, a mí no me hubiese gustado que me diga algo así. Y es más, pongámonos, o sea, y lo Entonces- que dijo Don Day ese día, yo no creo que a ustedes, muchachas, y qué pena que lo diga, pero yo no creo que a ustedes que tienen hijas, un man de entrada les hable así, ustedes, o sea, a mí me daría mucha rabia, incluso a mi hermana, a algún familiar, o sea, eso raya desde el principio. Y lo que yo le decía, y no era por tirarle, Vanessa, porque no era por tirarle, simplemente las cosas como son. Si tú quieres una relación bonita, saludable, estable, si vas a llegar con un comentario de esos tan pasado, no lo vas a tener. O sea, Y yo qué tengo un pena, consejo no para lo vas Sebas a que- tener. No, si y lo sí veo- me si sorprendió lo veo, porque se hay lo personas digo, que un yo consejo para pensaba Sebas. que me iban a apoyar y me sorprendió. Así que agradezco a las chicas que pues apoyaron ese momento porque es como que súper incómodo. No le estoy desmeritando a él su forma de ser. Por eso yo le dije, tú tienes tu forma de conquistar, pero pues unas disculpas eran ya, pero dio mucha vuelta. Y ya, Es que ese es el seguramente problema se de me ha de Sebas. pasar. Tampoco es que estar ahí otra vez en la herida, pero que pues ya Perdón él que te conoce. interrumpa, bebé, pero si es que Sebas está viendo esto y en su momento se lo puedo decir en persona, yo creo que el mal más grande, o sea, así como, o sea, yo creo que no soy quien para juzgar los errores de nadie, pero han juzgado tanto los míos que me voy a permitir hacerlo. Entonces, pero el mal más grande de Sebas es que siempre quiere ganar. Siempre. Nunca quiere perder. Entonces él se enfrasca y no le importa qué se lleva por enfrente o no le importa si no pide disculpas o lo que sea con tal de ganar. Y no todo en la vida es una competencia. Sobre todo el aprendizaje no es una competencia. Total. Entonces, y aquí ahí- muchos han visto que les ha tocado pedir perdón, Es les de ha tocado... valientes. Es más fácil de valientes. Nos ha tocado decir, De "Ey, sí, qué corazón. pena, Sí, tenés la razón, cagué". Pero no disculparse por tener que cumplir, No, sino disculparse por de realmente, por realmente identificar cuál es el error. Porque Y si no, hacer no esfuerzo. disculpa. Yo hoy día en la casa de los chicos hablaba muy bien con él de un tema que a mí me molestó. Los chicos me dicen de un día al otro cambiaste mucho con Sebastián. Y ellos pensaban y asumían, es más, que era por un tema de que las chicas me habían hablado mal de él o me habían contado algo. Yo decía no, porque en realidad lo que a mí me pasó con Sebastián fue que vi una observaste. actitud que no me gustó. Y hoy se la cité, le dije, después de una semana, recién te la cuento. Es cuando, cómo se comportó en el juego De los pinches. de los ganchos en los que Shirley tenía los ojos tapados. Y no me gustó unos movimientos que hizo con ella con los ojos tapados. Eso fue lo que me molestó. Vulgares. Como persona y luego como mujer. Entonces yo decía, y les ponía de ejemplo, o sea, esa es una falta de respeto, porque Que es a lo está que bien, yo- puede ser que sea una persona que tal vez lo acepte si estuviera con los ojos abiertos. Pero me parece una Claro, falta de pero yo respeto no que la lo he haya visto. hecho con los ojos cerrados. Entonces, Sebastián es una persona sumamente directa y yo por lo menos lo he entendido, igual que Carla, pues que ya no está, pero igual sí lo entendimos porque por lo menos yo vengo de un país que
se usan expresiones así fuertes, pero no tienen tal vez un significado que te haga sentir mal, sino que es en forma de chiste y vacilón. Por eso yo aclaré y dije, dependiendo en qué contexto él le dijo eso a Andreina, es si yo estoy de acuerdo con lo que él dijo o no. Cuando yo vi el BTR, no fue la mejor manera de decirlo. Tal vez si hubiese sido en chiste, sí, pero él lo dijo muy serio. Entonces, no estuve de acuerdo con ese comentario porque a mí no me hubiera gustado que me lo dijeran así como él me lo dijo de serio. Pero igual, hay que respetar cómo las demás personas se expresan y si esa es su manera de ser, nosotras no somos quien para cambiarlo y para juzgarlo. Así que lo que hay que hacer es aceptar y que él también entienda que hay ciertas personas que le puede hablar así y hay ciertas personas que no. Realmente, desde la semana pasada me voy dando cuenta, simplemente que no dije nada y lo vine a decir hoy. Yo estaba dispuesta a conocerlo, sí, chévere, me parece muy guapo, muy chévere, muy buena gente él, pero cuando hablo con él, que me doy la oportunidad, me doy cuenta que el tema de conversación es todo con Mare. Entonces yo no puedo estar conociendo a una persona cuando tú, la mayoría del tiempo, porque no era todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo terminábamos hablando y tocando ese tema. De la ex. Imagínate vos saliendo. Entonces, imagínate, es un poco es incómodo. Claro que es incómodo. Es aburrido. Te cansa. O sea, no estoy conociéndote a ti, estoy conociendo tus problemas con una persona con la que tú hablabas antes que no funcionó. Entonces, ¿tú crees que en este caso lo estábamos platicando, la platicaba con Andrés, que de momento pareciera que estuvo al límite de irse, estuvo a un límite y de momento voy con Andrea? Y eso es lo que escuché que ustedes piensan eso. O sea, voy con Andrea, pero me desahogo de Mare y ahora hay conexión con Mare, entonces a la banca Andrea. Hay un detalle, lo que pasa es que eso ¿Algo sí yo más lo o sé. menos así? Eso sí, yo pero lo así sé. ustedes lo ven, porque Yo así sí. como Claro, así lo veo yo. Lo que pasa es que él no sabe lo que quiere. Yo siento que él no sabe lo que quiere. Y de momento con Mare pasó la situación que pasó, todo el mundo se le fue en contra porque él tenía lo que tenía con ella y dijo, no, yo tengo que soltar esto porque yo no me quiero ir. Y de momento dicen, ok, Andrea, pues me voy a dar la oportunidad con ella. ¿Para ti sí fue de la noche a la mañana esa actitud? O sea, de venir, o si había algo que a lo mejor te diera a sospechar que podrían empezar. De un No, fueron como 2 capítulos que como que hablamos un poco más en la casa abierta de lo que hablábamos normalmente. Y en ese tercer capítulo fue como que pasó lo del reto y luego de lo del reto sucedió rápido que él me dijo, pues no, en serio, fuera de chiste, vamos a conocernos. Y aquí el detalle es que yo siento que fue eso, que él no está seguro, obviamente tiene sentimientos por Mare porque eso no se te va de un día para otro. Pero tienes que decidirte, o estás con Mare, o estás conmigo, o estás solo. No puedes decir, ok, ahora voy a usar a Andrea como un gancho porque no me quiero ir y me voy a aguantar a ella una semana. Vi que no me sacan, me acoplo al grupo, caigo bien, todo chévere, y de momento no, ahora Andrea no. Obviamente era una estrategia de Andrés utilizando a Andrea y creo que todos nos dimos cuenta de eso. La única que no se dio cuenta de que la estaban utilizando era Andrea, o no sé si de pronto sí se hizo la loca, pero era evidente, o sea, es que resultó como algo de la noche a la mañana y te estoy conociendo y no sé, no sé si ustedes veían lo mismo que yo, pero yo veía eso como muy forzado, como que no, o sea, como que lo estoy intentando, pero no veo nada. Si él tiene el interés que él dijo, porque por eso fue que yo dije lo de con Mare o conmigo, y no fue porque él se tiene que centrar, sino porque cuando él tomó su decisión, él dijo, yo quiero conocerte. Y luego de 2 o 3 o 4 capítulos fue como que te quiero conocer, pero también quiero conocer otras chicas. Y ahí fue diferente porque él específicamente me dijo, te quiero conocer a ti. Luego cambió y dijo, quiero conocer a otras chicas. Luego me dice, ¿qué pasa si vuelvo con Mare? Estabilidad Luego contigo me dice, y ya quiero conocer a todos. pero luego me dice, ¿qué pasa si vuelvo con Mare? Y entonces como que todo es como, ¿qué pasa si con ella, si con la otra? Y como yo, ¿qué voy a pensar? Pues tú estás confundido. Y Cool se respeta. Cuando él empezó a hablarme de Mare todo el tiempo, que ella dice, no, le hubieras dicho que parara de hablarte. Yo lo que hice fue que me fui alejando poco a poco y él se tuvo que haber dado cuenta. O sea, yo no le voy a decir a una persona, no me hables de esto porque no me gusta, háblame de otra cosa. No, esa persona te habla de lo que quiera. Está en ti si a ti te gusta, de qué te habla o no te habla. Si no te gusta, te vas. Y si te gusta, pues te quedas. Todos Tú no somos puedes decirle a una persona que te hable de lo que a ti te dé la gana. Eso no está bien. No, ¿Entiendes? sí le Por eso puedes fue que decir, yo lo sabes hice. que de este tema no quiero hablar Pero porque todos no me reaccionamos compete igual, y se pues, acabó. Mare. O sea, Sí, también pero podemos decir eso, pero bueno, como respetar última todo. instancia, con todo el amor del mundo, yo les quiero decir, así como dijo Melissa, lo de frente, lo del tema de pensar bien el voto y todo, igual yo entiendo que conmigo hubo muchos
situaciones al comienzo y todo, pero sí es bastante injusto que porque no me cae bien esta persona, voto por ella, aunque está conectando con alguien, y voto a sus cercanos, voto a sus amigas, voto a su pareja, porque no me cae mal y le quiero hacer daño. Cuando en este caso, por ejemplo, como dijo Shirley, se juntó con Andrea porque, según ella, porque cae bien y esto. Andrea no había conectado con nadie hasta este momento y Andrea nunca estaba en peligro de ser eliminada. Entonces, ¿de qué estamos hablando en un programa que se llama El Poder del Amor? Pero yo siempre he Poder del estado odio. dispuesta a conocer gente, no es lo mismo. Yo Hay también gente estaba allá que no ha dispuesta, estado estaba dispuesta y no conociendo ha estado gente. eliminada. Yo siempre he estado dispuesta y estoy dispuesta, porque todavía yo no he sentido que yo diga, ay, me ilusioné con esta persona. No he tenido esa oportunidad, por decirlo así. O sea, yo estoy súper abierta. El que Claro. quiera y tenga interés en mí, perfectamente que venga y me lo diga. Y si yo tengo interés en él, pues sí, vamos, claro que sí. Estaba comentando con los chicos que al final del día allá, pues, ese es el menú que hay. Porque ahora mismo no se ve No hay que más entre nada. nadie más. Entonces, nada más se los digo para que también piensen eso. Les quede Es en la forzado, cabecita. Vanessa. Es más bien algo que tal vez pues uno diga, pues tengo que forzar conectar con alguien porque es lo que hay. Hay que hacerle un llamado de atención a los chicos para que coordinen sus ideas y ya no estén tan inseguros. Porque Entonces, a lo uno no mejor sabe así ni como a quién. platicaban de sus defectos, platícaselos a ellos, a ver Sí, si que ellos se les también- presenta un nuevo personaje dentro del mismo cuerpo. Capaz puede ser eso, de que, oye, no me gusta esto de ti, sentimos esto. ¿Ustedes parece que si a lo mejor hacemos como ese primer día de que tuvieron 3 minutos con ellos para platicar, pero de decirles, mira, ustedes son lo que hay, vamos a tener 3 minutos contigo y te vamos a decir qué nos gustaría a lo mejor, no que cambien, pero que pueden modificar, porque hay cosas que se pueden modificar mientras mantener la esencia. Yo sí creo 100% que si alguien te interesa y te lo dice, que no, Bueno, ¿por qué de no ellos me a gusta? nosotros. Exacto, no juzgarlo, sino decirle, nos gustaría, de una manera bonita, que a lo mejor le echarás más ganas Mira, a nos ser más gustaría. amable, a no tener la razón, y a lo Que mejor dejarás de ser se tan pueden boludo. sorprender. Estoy tratando de ayudarlos con lo que hay al otro lado. Y que las No, acciones claro, hablan es que es más lo que que mil hay. palabras, porque puede ser mucho bla, 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 pero pues hay que ver pues las cosas, cómo se dan. De hecho, estuvimos hablando de eso que la ellos otra den el vez, paso. de que porque no hay nuevos chicos y sentimos que ya los queremos, pero como una amistad y no entramos como de otra forma, era como que venir todos juntos y obligatoriamente cada quien estar con una persona 3 minutos. Lo voy a En- considerar, lo voy a Ajá. hablar con el poder Pero del amor. por ¿Se decir- acuerdan eso que cambia el tiempo y se van cambiando Que de nos silla? hagan cuartos rojos que no sepamos. Tal tiene que ir y Cuartos que rojos llegue. al azar, azar. para que se conozcan. Bueno, Eli dice, yo no, a mí me dejan conectar. Pero bueno, vamos a tomar eso en consideración porque sabemos que el lado de allá a lo mejor pueden conocer a la misma persona, mirarla otra vez de una manera diferente, pero a veces hay que platicar de Como estas empezar cosas desde cero, e ¿verdad? intentar también Pero ¿sabes qué? Me he ayudar. dado cuenta que ellos quieren que también se están tirando mucho para atrás y están esperando que a nosotras vayamos a donde ellos a decirle, fulanito me interesa. Ellos Ajá. en Cuando buen ellos tiempo no han tienen que venido a hablar. decirnos Ajá, algo. ellos por lo tienen menos que a mí, aclarar. ninguno. Y todos dicen, sí, no hay muchos que están interesados en ti. Ajá, ninguno me ha dicho nada. ¿Qué están esperando? ¿Que yo vaya y les diga? A ver, ya la 2 veces lo he Bueno, hecho. No, vamos a ir tampoco. a la conexión a casa de los chicos. Uy, qué fuerte. Andrea. Chicos, Andrea. dime, Edgar. Obvio que sí, obvio. Estamos esperando que también ustedes Claro pongan de que su parte. obvio, a mí también me gusta Ya yo que le he me- hecho que me 2 den un veces. detalle. Ya yo he ido 2 veces. Yo Si dio quiero la conexión detalles. el señorito más directo, yo no pude haber No pudo haber sido, Mare. Más directo no pudiste haber sido. 2 veces El lo he señorito, hecho, ya en le toca cuestión. a ellos. Chicos, ¿cómo imagínate. están después de esta plática? ¿Ustedes piensan que las chicas deberían ir y decir, me gusta, voy por ti? ¿O ustedes realmente, ellas Sí. piensan que Sí, ustedes... sí, sí. A ver, Sí. ellas piensan que ustedes están muy Porque echados para nosotros atrás. siempre Porque, vamos, por porque- ejemplo, a Austin han ido varias que siempre dicen, me gusta, y que nada. O igual, ¿quién más? Sí, porque es que Vanessa, nosotros también queremos que ellas vengan por nosotros, que nos conquisten, que nos hagan Eso ya detalles. estaba pasando contigo, papi, cállese, que usted no quiso sí, darle ya, espacio a ya, eso. desgraciado. Si ya estamos Uno estaba cansados de que reconquistándole ustedes y no den el paso. cállese. Ustedes dan Ustedes un son paso para atrás inseguros. en vez de Aquí un paso las adelante. chicas dicen que ustedes están para divertirse y no para conectar. Pero piden igualdad, ¿no? Pero piden igualdad. Pero solo Chicos. quieren que nosotros vayamos por ustedes y tomemos Ah, nosotros ya las sé, decisiones. Usted es el que menos derecho tiene, cállese. Vale, te equivocas porque, o sea, han dicho, oye, me gusta Austin, pero nunca ha habido una aproximación a conocerme. Ya lo saben, tírenselo encima a los hombres. No, 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 o sea, con algunas, no hablo de todas, pero casi todas me han mencionado, pero no se han acercado. Mira, ya, allá voy, Austin, ya, déjame Pero darme Austin, permiso. ¿por qué Bueno, no me voy a haces callar, la ya me voy a callar. Bueno, chicas, también, miren,
otro tiene que hablar. cierto, mira, los chicos han sido muy creativos. Mira el creativo que ahí está tirado, pero todos han sido muy creativos y han intentado No, que Vanessa. sí, un Bueno, cuarto Vanessa, no me entendió rojo una y hacen carta, algo nada. especial, que se visten. Solo Don Day ha sido el creativo. Bueno, a ti te cantaron una canción, a ti te pusieron música, o sea, Sebas, Miguel, Donday, Renier ha sido detallista también, o sea, ahí había, chicos, Jorge también hizo su momento, su detalle, o sea, Lo mío, sí hay. mi piña voló. Chicos, yo creo que, chicas, una propuesta. Vamos a cambiar las cosas también. Ustedes sean creativas. Gracias, también Vanessa. hagan. Les voy a tirar un regalito. Los chicos también jueguen. Y Vanessa, yo en voy el a próximo pensar cuarto otra rojo. cosa para que ustedes los Vanessa, conozcan de detallista. manera diferente y también puedan ver a los chicos diferentes. Es que Bueno, muchas las puertas muchas de las ellas puertas están de repente así. vienen acá, ellos vienen con Muchas de ellas con están así, cosas. ya, vengan, conquístenme, ya. Y siguen Porque es echadas. como romántico. Tú te callas, y aquí te empiezan a conquistar y valiste paloma. Chicas, esta va a ser la semana en que ustedes van a conquistar a los chicos. Vamos a ver qué les da. La pregunta es, ¿quién me va a conquistar? La pregunta es, ¿quién me va a conquistar? Lo mejor que he escuchado esta semana. Bueno, también, pero también, Muy bien, chicos, Marcela. quiero decirles que estén parece abiertos a escuchar a las Nunca le parece chicas, justo nada. a Nunca le esas parece justo cosas. que- Ellos no están ni escuchando. No, no escuchan, ese es el Escuchen. problema. También estén abiertos a, en el amor, a veces se pueden decir cosas, no es para ofender, ni rayar en la imprudencia, Bien. sino para a lo mejor darles tómelo como un consejo de crecimiento personal. Tómelo, no es una ofensa, no se está juzgando, no se está criticando, para lo mejor lo tomen, autoanalicen y vengan con otra disposición, también se vale. Y creo que también puede ser viceversa. Pero, chicos, o sea, sí, no se me ofendan y salgan a la defensiva porque no es que se el ofende trato. pierde ahorita. Exactamente, así va a ser. Así que, como digo, puede ser un autoanálisis. No se ofenda. De una vez les digo, el que no se enamore la próxima semana se va. No, tampoco así, tampoco así. La conexión es natural, yo también creo en eso. No se enamora, no se va. Oye, Donday, ¿tú estás seguro de tu relación? ¿Qué cosa? ¿Estás seguro de tu relación? Que no se nota. No, porque no ha habido propuesta formal, yo te lo digo todo el tiempo. Mientras Sí. tanto, Lo vuelvo a eso sigue repetir. igual. Yo no soy de las personas. Mis días con la pareja que estoy conociendo Pero tienen ya que ser está muy importantes. Sí. Yo no puedo ir mañana y tocarle la puerta y decirle con un caramelo, sé mi novia. Soy muy creativo y yo creo que lo he demostrado. Sí, Entonces, es cierto, Donday, a ti te saco ese del grupo. día, Muy es bien. más, yo siento que la gente lo está esperando y siento que si voy a llegar con, no sé, con algo Bueno. whatever, la gente va a decir, no, pues Donday, si tú. Todo bien, Donday. Yo con ansias Entonces, locas, lo Donday. que yo sí le puedo sabes decir- que me lo- encanta tu creatividad y estoy con ansias locas también de ver ese momento y ser testigo. Por favor, llame. Y lo van a ver, y lo van a ver, y- Por favor. Pero mientras tanto, durante todo este día se ha platicado del viaje de Miguel y Claudia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no? ¿Les parece si vemos el BTR? Por favor. El video, ¿les parece si vemos el video del Miguel, viaje? ¿te la besaste o qué? Cuéntame. Ponle play, por favor. Demasiado calor. Yo Cualquier rato. mataría por poder tirarme al agua. Ahorita mismo. ¡Que arda Troya! Mira, si nos quedamos callados, el pueblo es súper tranquilo, es un silencio único. ¿ya? Llegó, se me revolvió el cerebro con muchas cosas y no es que quiera estar en una relación con ella, nada, simplemente ahorita estoy como reconciliando las cosas como amigos con ella.
pero sí siento que Bueno, igual hay yo- cosas que yo no he creo- soltado. Entonces como que Claro. para empezar a avanzar por otro lado, tampoco quiero apresurar las cosas porque podría terminar haciéndole daño a alguien y es lo que no quiero hacer tampoco. Entonces por eso dije que quería mi espacio como para pensar las cosas yo. Y bueno, dije, ¿por qué no invitar a la nueva para conocerla? Para y ver- meterla al problema y ya no No. sean dos, sino seamos tres. Eres un don Juan. Que lo sepan No, me todos. dicen- Todos, escúchenme, es un don Juan este Me hombre. dicen Teodoro. Hoy queremos bailar. El ritmo nos llevará. Ahora todos a bailar. ¿Sentiste celos de alguna? O sea, celos no. He sentido incomodidades o cosas así como que, ¿sabes? Veo como que... ¿Por quién? Al principio, te puedo decir que al principio sí veía como que Andrea no estaba interesada en todo el mundo. Entonces era como que era un poquito incómodo. Pero era como que, bueno, o sea, ella sabrá por qué no está segura todavía. Igual de mi parte es lo mismo. Y creo que ella en realidad con Gris, creo que Gris se ha portado muy bien hasta ahora y no... En los juegos y todas las cosas que han pasado no me he sentido ni inseguro, ni celoso, ni desconfiado. Simplemente siento que es parte del juego y hay que jugarlo, ¿no? A ver, ¿por qué querías brindar? ¿Qué? Brindemos por nuestro amor, el que nunca habrá. Ya que brindaste, yo quiero aprovechar. Ya. Te tengo un regalo. De hace días he sentido que te has ganado algo. Y es mi corazón. Que es de piedra pero es sincero. Oh. Gracias. Ya, no, ahora sí, salud. ¿Cómo la has pasado en el viaje? Está bonito. Pero más bonito está en el piso. Salud. Yo pensaba que había gente que me odiaba, pero ahora que te conozco a ti veo que... Dicen que tienes la fama de que te besas con todas, ¿no? Digo, estoy aquí contigo y no nos hemos besado. Deberíamos besarnos. ¿Qué? ¿O no? No lo sé, dime tú. Yo acabo de lanzar la idea. Lástima que estamos tan lejos. Claudia, responde qué yo te dije después de esa escena. Exacto. Respóndelo, por favor, para que lo sepan. Se lo olvidó. Bueno, después del beso, o sea, cuando... ¿Qué? ¿Qué? No, o sea, ¿Hubo después vecino? de eso, no. O sea, amagábamos el beso y todo era chiste, pero sí soy testigo de algo que dijo luego de eso, del chiste, de que nos íbamos a besar, que era que él no quiere lastimar a nadie más. Eso, ¿no, Miguel? Sí, que en realidad yo no quería simplemente... O sea, el viaje en realidad, y lo digo, Claudia, me caíste muy bien,
hay mucha química, nos divertimos bastante. Y yo lo que le dije a ella fue, en verdad me sirvió el viaje bastante para relajarme, relajar la cabeza, todas las ideas que tenía. Y lo que le dije, yo no quiero lastimar a nadie, esa es la verdad. Aunque me quieran pintar acá como que quiero divertirme solamente, o que no siento nada por nadie, o que estoy indeciso, o el pocotón de cosas que me dicen, simplemente lo que yo siento ahorita mismo es que no quiero lastimar a nadie y por eso me estoy dando mi tiempo a mí mismo de pensar lo que yo quiero. Pero a ver, Miguel, yo te voy a decir una cosa. No es una cosa que solo lo piensa Austin y yo. Es toda la casa, brother. Todos Pero estamos a lo mal. que voy, pueden pensarlo. Al fin y al cabo, el único que va a tener la respuesta soy yo. Y yo me daré cuenta cuando quiera responderla y No, cuando y quiera por eso tomar la te decisión que dije, quiera tomar. hiciste una buena decisión en elegir a Piña A lo que para voy. que ni Andreina ni Cris se sientan mal. Es más, ellas fueron las más felices. ¿Qué piensan? ¿Ustedes piensan que debió haber elegido a Gris o Andreina? Ahí alguien se iba a sentir mal. ¿Sí? Pues, Es vale, que tampoco, porque si no estás seguro, ¿para qué elegir a una? Yo Mejor hubiera que se dé su regalado el tiempo. viaje a dos personas que de pronto sí se quieran de verdad. También. Bueno, si hablamos de verdad, ya. Pero sí, por lo ¡Oh! menos. ¡Que se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Por lo menos yo sí la tengo clara y no estoy saltando de acá para allá, para. Está bien. ¡Oh! ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Prefiero tomarme mi tiempo y que lo mío sea real. No es el tiempo, son las contigo, no es personas. No es el tiempo, son las personas. Nadie lo saca de aquí. Ay, bueno, ahí van, pueden seguir horas, chicos. Lo importante Melissa, es... te quiero. También. Siempre les da miedo cuando lanza rápido, calma el río. Es mejor callarme que escucharme locamente hablar. Honestamente, yo no había tenido la oportunidad de hablar con Miguel antes del viaje, nunca. Y me pareció una persona súper transparente porque sí, se abrió bastante en contarme muchas cosas, como esto, por ejemplo, que no quería... Me decía que los chicos estaban seguros que nos íbamos a besar, por ejemplo. Yo decía, ¿de dónde pueden estar seguros si yo estoy también segura de que no lo voy a hacer? Y que si quiero hacerlo, lo voy a hacer. Pero... Me yo consta. Pero mi pregunta es, ¿habrá una nueva contrincante? ¿Quién sabe? Para luchar por la corona de Miguel. La contienda. Miguel está confundido, tomándose su tiempo. Eso fue lo que platicamos. Y que no quiere lastimar a nadie. Aunque aquí el resto piense lo contrario. Bueno, ya entra una nueva para jugarse la corona porque ya tiene que decidir entre Claudia, que también es un buen partido. Renier, yo te quiero preguntar de momento, hoy parecía que le querías decir algo importante a Melissa, pero como que no se dio. Como que te daba miedo, las palabras no eran fuertes, o qué era, o qué es tu momento, Renier. Simplemente fue una excusa para llevármela sola. Una excusa para verse a los para si estar se con siempre ella se están solas. viendo a los ojos. ¿Eh? Porque una excusa para verse a los ojos es algo que hacen constantemente. No, porque andaban muy hot ustedes, el fue calor como no lo que sentían. En realidad fue como una broma y sirvió para confundir varias cosas. Pero en realidad no tengo nada importante para decirle. Simplemente que la quiero mucho y que ya tengo ganas de verla. Muy bien. Bueno, chicas, con este tono de amor, de todo, quiero decirles que no se olviden votar en www.elpoderdelamor.tv. Y tengo algo muy importante que decirles, chicos. Sus horas están completadas. ¡Vámonos! Renier deja a Melissa. Si viene la ex de Renier. Sientes que estás en la posición en la que no puedes mostrar celos. Si no es ella, para la próxima la van a traer. La hipocresía de la disculpa fue entonces por tu culpa, ¿no? Mentiroso y un hipócrita. Totalmente inesperado. ¿Qué pasó? ¿Quién? Que por qué lo hice y yo pues hago ese tipo de cosas. A veces soy así. ¿Se acuerdan cuando Miguel te trajo unas flores y tú las dejaste por ahí? Que la cita fue bien triste, ¿me entiendes? O sea, no de gritos ni de reclamos, fue como que triste porque yo estaba como que decepcionada. Soy el menor de la casa y recibo mucho prejuicio por eso. Y aún así he demostrado lo que no han demostrado ni la mitad de ustedes. Obviamente yo no me siento como sincera al ir y confesarme de cosas que en realidad no me arrepiento.
Y ahora me entero por otras compañeras de que el día del juego de los ganchos me estuvo haciendo movimientos obscenos. Hay muchas otras facetas de parte mía. Es importante hacer dinámicas. ¡Feliz cumpleaños, Dondai! En este día súper especial, quiero hacerlo más especial, quiero que seas mi novia. Hay un regalo más para ti, pero para eso requiero que te tapes los ojos. El día que yo le presente a alguien, ella va a ser mi mujer. A nadie no la ha presentado a nadie.